Y vamos a dar inicio, ya son las 10:10 de la mañana, estábamos esperando para que pues ingresara la mayoría. Buenos días a todos, en nombre de la Junta Directiva y el Comité de Capacitaciones de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá, SOCUPA, les damos la bienvenida al webinar del día de hoy. Hoy tenemos el privilegio de contar con el licenciado Edwin Ríos, quien nos compartirá sus conocimientos desde su experiencia y trayectoria en la gestión de riesgos, en la capacitación, integrando la Evaluación Nacional de Riesgos, el riesgo de clientes y las guías de enfoque basado en riesgos. Muchas gracias, Edwin, por aceptar nuestra invitación. Como moderador nos acompañará el licenciado Luis Donado, miembro del Comité de Capacitaciones de ASOCUPA. Te cedo la palabra, Luis. Muchas gracias, Edwin. Muchas gracias, Luis. Y muchas gracias a todos los presentes. Gracias, Lorena. Gracias, Lorena. Muy buenos días a todos los asociados y participantes. Le doy la más cordial bienvenida a este webinar. Realmente este espacio Asocupa lo ha diseñado para fortalecer las capacidades de todos nosotros como oficiales de cumplimiento, especialmente en la construcción de perfiles de riesgo que reflejen adecuadamente la realidad de las entidades y estén alineados con nuestros supervisores. Para desarrollar este tema, tenemos el honor de contar con la participación del doctor Edwin Ríos, quien será nuestro conferencista principal. El licenciado Ríos cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito de cumplimiento, prevención de blanqueo de capitales y gestión de riesgo. Dentro de su perfil empresarial y de liderazgo, tenemos que es socio en RCM y líder de las prácticas en auditoría interna, gestión de riesgo, gobierno corporativo, tecnología, seguridad, ciberseguridad y prevención de blanqueo de capitales, tanto para instituciones financieras como no financieras. Con más de 18 años de experiencia, es expresidente de actualización ejecutiva empresarial de APEDE en el periodo 23-24. También es miembro de la Junta Directiva del Instituto de Auditores Internos de Panamá. Fue miembro en el año 2014 al 2018. Consejero y miembro activo de diferentes comités de auditoría de cumplimiento y miembro fundador y es director presidente de Panama Compliance Inc. Reconocimiento como líder del futuro 2025 otorgado por RCM Latinoamérica. El perfil académico del doctor Edwin es licenciado en Administración y licenciado en Contabilidad, CPA, MBA en Finanzas, diplomados en Auditoría Interna, Riesgos y Prevención de Blanqueo de Capitales. Graduado de RCM Academy en el 2014 en Eindhoven, Holanda. Certificación AML de FIBA. Dentro de algunas conferencias como docente tenemos que fue conferencista nacional e internacional para RCM Latinoamérica, para la Asociación Bancaria de Panamá, Asocupa y World Compliance, entre otros. Catedrático de Administración de Riesgo y maestría en Auditoría Interna en la UNESPA. Catedrático en diferentes diplomados y entrenador regional en RCM y equipos de cumplimiento. Sin más, le doy la bienvenida al doctor Edwin Ríos a la conferencia. Gracias. Muchas gracias, Luis Carlos, Lorena. La verdad es que es un gusto, pues, tener la oportunidad y el privilegio de poder estar con ustedes el día de hoy. Me encuentro fuera del país, precisamente participando en el Congreso Latinoamericano de Fiduciarias o de Fideicomisos, acá en Antigua Guatemala, donde precisamente se han abordado temas de riesgos, de otras perspectivas y pues creo que puedo transferir cierto nivel de conocimiento, al menos lo que hemos escuchado en estos 2 días de congreso, de manera que podamos aportar algo de valor adicional a lo que vamos a conversar, ¿no? Este webinar particularmente es parte de un material que hemos pues, dictado en años anteriores, en el 2023. Si bien recuerdo, dictamos algo muy similar también con ustedes en Asocupa. Lo que hemos hecho ahora es traerlo un poco más al presente, luego también haber hecho un cierto nivel de implementaciones y desarrollos de este tipo de modelos en bancos digamos, sectores no financieros para efectos de poder ayudar a los sujetos financieros y no financieros en establecer una metodología que sea sostenible a lo largo del tiempo, que cumpla con las normas y que tome todos los otros insumos que en efecto
los organismos de supervisión están recomendando, ¿no? Entonces, realmente nos vamos a enfocar en el perfil de riesgo institucional, o sea, el perfil de riesgo de entidad, perfil de riesgo de blanqueo de capitales a nivel de entidad, pero parte de lo que vamos a revisar es cómo se integran la Evaluación Nacional de Riesgo, que fue realizada en el año 2017, el riesgo de clientes cuando nos auditan o los inspeccionan las superintendencias, pues generalmente te hacen la pregunta, ¿cómo estás considerando el riesgo de cliente dentro de tu perfil de riesgo institucional? Y por otro lado también tomar en cuenta las mismas guías de enfoque basado en riesgos que al menos dos sujetos, dos reguladores han puesto en marcha, ¿no? Superintendencia de Bancos para bancos fiduciarios y otras actividades no bancarias. Y por el otro lado, la Superintendencia de Sujetos No Financieros, que la emitió dedicada al sector abogados principalmente, pero puede ser, digamos, aplicable en igual proporción a lo que viene siendo el resto de los sujetos obligados no financieros. Llámese empresas de construcción, zona libre, zona francas, Panamá Pacífico, agencias de autos, abogados, entre otros, ¿no? Entonces, prácticamente eso es lo que vamos a cubrir. Quizás vamos a arrancar con un marco introductorio, también tratando de calibrar un poco el material, entendiendo que pues tenemos personas de bancos que pues, posiblemente estén más familiarizadas con el tema y tenemos personas de sujetos no financieros que quizás no tengan unos departamentos de riesgo y que pues esta labor caiga sobre el enlace. Así que en ese sentido, siéntanse en total libertad de pasar a las preguntas a Luis Carlos para efectos de poder atender las expectativas. Para mí, estas 2 horas digamos, de webinar sería de mucho valor para mí y sería gratificante de que pueda al menos aportarles ese grano de arena para que ustedes puedan implementar en sus entidades, en sus compañías o validar en sus compañías que tenemos, bueno, las metodologías de riesgos que sean sostenibles a lo largo del tiempo y que sean sustentables y defendibles frente a un regulador o hacia un tercero, una casa matriz, un corresponsal, cualquier otro, digamos, stakeholder externo que pueda tener algún tipo de consulta o cuestionamiento. De hecho, ya lo que hemos implementado nosotros en ciertas instituciones financieras han pasado ya por inspección de las superintendencias y la verdad es que hemos tenido muy buenos resultados porque hemos tratado, como quien dice, con detalle de revisar las recomendaciones que ellos mismos dan a las instituciones financieras basadas en las guías de enfoque basado en riesgo. Entonces lo que hacemos es prácticamente tomarlo en cuenta para atender esa expectativa regulatoria, que si bien en efecto son recomendaciones porque estas guías no son marco legal, o sea, no son obligatorias, ellas están redactadas en el sujeto obligado deberá, tendrá, entonces claro, en cualquier momento entonces se podría volver un tema, digamos, regulatorio. Entonces yo creo que en la medida que podamos recortar tiempo y camino para ir adecuándonos, ir transformando estos modelos de riesgos, em, creo que sería lo ideal. Ahora bien, mi recomendación siempre va a ser de que el sujeto, es más dicho, el inspector o el regulador establezca el marco. Ya surgieron las guías. Lo ideal sería que el regulador dijera, ok, basado en los factores de familia, clientes, productos, servicios, canales, transacciones, ubicación geográfica, cada uno en su proporción desarrolle el modelo de riesgo basado en datos. Hoy en día no deberíamos estar realizando evaluaciones de riesgo de entidad si no tenemos a mano datos que puedan ser sustentables y defendibles para efectos de que esto pase entonces al diseño del programa de cumplimiento. Precisamente porque cuando hablamos de lo básico en materia de enfoque basado en riesgo, es decir, la génesis de esto, representa que en materia de riesgo, y esto aplica para riesgo de blanqueo, para riesgo de liquidez, para riesgo operativo, para cualquier tipo de proceso de gestión de riesgo, entre más riesgo tenga una actividad, un proceso, una compañía, pues más control debería ejercer o adoptar. Por lo contrario, entre menos riesgo tenga, menos control debería, es decir, es directamente proporcional el riesgo y el control. Eso es un principio que no necesariamente estamos aplicando. Se los digo por qué. Yo puedo tener una fiduciaria que solamente maneja, digamos, fideicomisos de garantía para temas, por ejemplo, vamos a poner fideicomisos de autos solamente. Y puedo tener una fiduciaria, una firma de abogados que maneja testamentos, escrows, maneja
em, administración, fideicomisos de administración, fideicomisos de inversión, entre cualquier otra, digamos, no, productos no financieros, que puede tener otras complejidades, por ejemplo, no debería medirse con la misma vara. Lo cierto es que hoy en día la supervisión se ejerce así. Y es una realidad que, al menos desde la perspectiva de auditoría, y quizás aquí en Panamá no se maneja de esa misma forma porque quizás el mismo regulador como tal no lo ha adoptado de esa forma, pudiese atreverme a decirlo a título personal. Sin embargo, yo creo que esto es una forma de que quizás co-desarrollemos los sectores obligados con el regulador para efectos de poder establecer modelos de riesgo que realmente atiendan este principio. Entre más riesgo tenga en mi perfil, pues el nivel de supervisión debería ser un poco mayor, mayor cantidad de muestras, mayor profundidad, y entre menos, entonces concentrarme, claro, auditando lo que tengo que auditar o inspeccionando lo que tengo que inspeccionar, pero seleccionando menos muestras, porque estamos hablando de dos sujetos obligados que están en una misma actividad, sin embargo, manejan diferentes tipos de clientes, productos, servicios, ubicaciones geográficas y demás. Y esto pasa igualmente para una empresa, por ejemplo, de construcción. Tú puedes tener una empresa de un grupo inmobiliario que puede tener una constructora, una desarrolladora, una promotora y cualquier otra actividad. Esa como tal debería tener en principio mayores consideraciones de riesgo que las que tendría una simple constructora, por los efectos de que estás teniendo, digamos, mayor cantidad de productos y servicios para ofrecer a un mercado. Entonces, este principio es muy importante que siempre lo tengamos en cuenta y porque es directamente proporcional. Entre más riesgo exista o tenga una actividad, un proceso, un sector, mayor riesgo, mayor control debería ejercerse. Y por igual, entonces, en manera digamos, de la supervisión. Ahora, sabemos también que toda esta ecuación del perfil de entidad se vincula y se asocia directamente al resultado del programa de cumplimiento. O sea, el programa de cumplimiento debería ser un reflejo de lo que viene siendo la evaluación de riesgo. ¿Por qué? Porque si mi entidad tiene un perfil de riesgo mucho más alto, perfil institucional de riesgo mucho más alto, el programa de cumplimiento debería ser mucho más estricto en cuanto a lo que vienen siendo las diferentes medidas de conocimiento de clientes, de empleados, de proveedores, de terceras partes, así como también otros mecanismos de seguimiento a la naturaleza del negocio del cliente, como lo que viene siendo el monitoreo conductual o transaccional. Y ese es otro punto. Si yo, como sujeto obligado, no financiero, como un ejemplo, no manejo transacciones o no tengo formas de monitorear transacciones, una firma de abogados que solamente da servicio a agentes residentes, ¿cómo yo monitoreo transaccionalmente? Yo puedo monitorear conductualmente. Entonces mi programa de cumplimiento establece mecanismos para poder identificar señales de alertas conductuales que pueden ser fácilmente documentables y sustentables para efectos del programa de cumplimiento. Y de ahí entonces otros aspectos y players dentro del programa de cumplimiento como la capacitación, las auditorías internas, externas, la inspección, entre otros. Cuando lo vemos a 5.000 pies de altura, realmente el enfoque basado en riesgo es directamente proporcional al riesgo-control y debería alinearse o vincularse al programa de cumplimiento para así entonces precisar mayor cantidad de actividades con mayor profundidad, mayor volumen o menor cantidad de actividades, cumpliendo siempre con el marco legal de una ley 23 y el acuerdo o resolución de la superintendencia que lo pueda establecer. Entonces, siempre la relación entre riesgo y el programa de cumplimiento se utilizan como vehículo para que este ejercicio sea realmente la actividad o ese vehículo para identificar y evaluar los riesgos, basado en las familias o en los factores y sus factores que ahorita vamos a ver más adelante. Y que a través de estos riesgos también yo pueda establecer los sistemas de control interno, diseñando políticas y procedimientos que gestionen los riesgos de blanqueo de capitales, que nos ayuden a controlar y a mitigar los riesgos, digamos, inherentes propios de mi actividad como sujeto financiero y no financiero. De ahí también sabemos que se requiere, como parte de esta relación, de que se homologuen los procesos de capacitación y concienciación o de conciencia dentro de las organizaciones para poder profundizar en los elementos de riesgos, de políticas, de controles y sobre todo el marco regulatorio legal propio de la actividad económica o de la actividad comercial que desarrolle o por medio de la cual sea regulada. Y a su vez, entonces, sobre esto, los temas de poder realizar un monitoreo de calidad y una revisión continua de calidad.
no significa que mayor monitoreo sea calidad. Tú puedes auditar una empresa o evaluar una empresa donde posiblemente tienes un volumen de alertas o un volumen, por ejemplo, de señales de alertas o de alarmas, banderas, como sea que sea el sistema de monitoreo, y posiblemente no son las mejores reglas. O posiblemente estés ahogando al departamento de cumplimiento en reglas que posiblemente no aportan ningún valor. Por poner un ejemplo, cosas que quizás uno ha podido ver en la experiencia. Como institución financiera, quiero que me dispares o me generes alertas en mi sistema de monitoreo todas las transacciones arriba de $10,000. Y la pregunta, uno como auditor dice, ¿por qué tú quieres monitorear todas las transacciones por arriba de $10,000? Si eso están bancarizadas, muy diferente a lo que sea, pues, hacer un depósito o un retiro en efectivo mayor a $10,000, que tiene un componente ya de un registro de transacción efectivo, un RTE. Entonces, hay muchas veces confusión en los conceptos y en los criterios, y establezco entonces ciertos parámetros que lo que hacen es, pues, incrementar el volumen de trabajo, porque si yo soy un banco, o tengo una fiduciaria, por poner un ejemplo, que maneja un fideicomiso de administración y está dentro del marco del contrato fiduciario, operaciones que pueden ser por mayores de $10,000, y tengo dentro de lo que vienen siendo las reglas, dentro del sistema de monitoreo o de la herramienta monitoreo, supervisar o que me genere alertas sobre todo lo que está por arriba de $10,000. eh, no, posiblemente no aportan mayor valor porque eso está dentro del perfil transaccional, se sustenta con el perfil financiero del cliente y es parte del contrato y de las actividades que ese fideicomiso de administración, pues, va a requerir: pagar planilla, pagar proveedores, pagar, o sea, cualquier tipo de actividad. Entonces es muy importante que precisamente en el programa de cumplimiento, basado en riesgos, uno pueda perfilar y calibrar este tipo, digamos, de aspectos en cuanto al tema de monitoreo. Muy diferente a lo que viene siendo hacer entonces depósitos o retiros en efectivo, que eso tiene otra connotación porque está fuera, en este caso, cuando son depósitos, están fuera del sistema financiero y están ingresando. Y para eso sí hay un requisito de ley 23 y de disposiciones regulatorias sobre el registro de transacciones en efectivo, que es otro tipo, digamos, de riesgo que busca monitorearse a través del programa de cumplimiento. Muy diferente a que tú internamente tengas las cuentas bancarias o tengas las actividades y estés monitoreando. Como ejemplos como estos pueden haber, digamos, cualquier cantidad desde la perspectiva de riesgos. Sin embargo, por temas de tiempo quizás las vamos a precisar en este momento, ¿no? De igual forma, deberíamos poder establecer en esta relación las responsabilidades. El programa de cumplimiento no es responsabilidad exclusiva del oficial de cumplimiento ni del oficial de enlace. El programa de cumplimiento, si bien lo gestiona, lo coordina, lo dirige el departamento de cumplimiento o el enlace, hay mucha dependencia en las primeras líneas de negocios, hay muchas dependencias en las áreas de riesgos, hay mucha dependencia en las juntas directivas, en los comités, hay mucha dependencia en el auditor interno, es decir, responsabilidades. Mi programa de cumplimiento debe definir las responsabilidades propias que se establecen como parte del sistema de control interno y de los mecanismos de prevención de blanqueo de capitales para efectos de poder gestionar los riesgos. Tú puedes hacer una auditoría y posiblemente las observaciones o oportunidades de mejora que surjan del departamento de cumplimiento o sobre responsabilidad del departamento de cumplimiento sean las menos, o sea, prácticamente sean menos. Por lo contrario, puedes darte cuenta que de repente las fallas están a nivel de gobierno corporativo, no se están realizando los comités, las juntas directivas, o no se está escalando a junta directiva los temas del programa de cumplimiento, no se están reuniendo, no se están actualizando los documentos de gobierno corporativo, las auditorías internas no se están realizando en las frecuencias que deberían realizarse, las externas, o las evaluaciones de riesgos, si hay departamentos de riesgos o procesos de riesgo, no se están realizando a lo largo del tiempo, y resulta que muchos de los incumplimientos o de las posibles fallas se puedan dar no necesariamente en cumplimiento, sino en otras áreas. Entonces, la responsabilidad del programa de cumplimiento es de todas las líneas de colaboración. Ni siquiera quiero hablar del concepto de línea de defensa. Ayer me tocó exponer en el congreso acá de Colafi y quise introducir el concepto de líneas de colaboración, tratando de salir un poco del concepto de líneas de defensa. Creo que líneas de defensa ya hoy, 2025, y con tantos riesgos emergentes y disruptivos que tenemos, quizás de mayor relevancia en el ámbito y en el contexto actual, 2025, creo que tenemos que trabajar como líneas de colaboración, porque estamos pasando de un enfoque de control a un enfoque de resiliencia en gestión de riesgo, en la que tenemos que tener capacidades y que nuestros procesos y nuestros mecanismos tengan
los suficientes insumos para poder responder a posibles eventos o incidentes que puedan darse en materia de gestión de riesgo. Independientemente que sea blanqueo de capitales, puede pasar también para temas de ciberseguridad o seguridad de la información, riesgo operativo, legal, entre otros. Entonces, desde la perspectiva, esto al menos es lo que deberían poder ser hilo conductor entre lo que es el propio riesgo blanqueo de capitales y el programa de cumplimiento. Y esto es lo que hemos hecho siempre. Tenemos una persona que es un ejecutivo retirado, que se acerca a la empresa, a cualquiera de las empresas de ustedes que estén presentes, sujeto financiero o no financiero, y le hacemos una debida diligencia básica conforme a su perfil de riesgo, porque no hay indicios o de aspectos que requieran una debida diligencia ampliada o reforzada. ¿Y qué hacemos? Si nos vamos a Ley 23, artículo 23 del año 2015, cuando salió la Ley 23, se hablaba de la identificación y verificación razonable y la documentación. Y esto se traduce en que mis actividades de due diligence deben ser tres, al menos el cumplimiento de estas tres acciones: identificar, verificar y registrar oportunamente. No verificar después que ya creaste la cuenta, después que ya le vendiste al cliente. No, debe ser sistemático y debe ser cronológicamente correcto para efectos de poder cumplir con un proceso realmente de prevención. Entonces, bajo un escenario como este, pues uno aplica el formulario de debida diligencia de personas naturales, un jubilado, un perfil, todo perfecto, se sustenta porque el cliente es de riesgo bajo y no pasa nada. Se hacen las verificaciones, se registra y como es un cliente de bajo riesgo, lo actualizamos entonces 4 años. Y hasta aquí, este es el deber ser en un contexto de riesgo local, al menos de manera quizás bastante uniforme de los diferentes sujetos financieros y no financieros. Ahora bien, ¿qué sucede si después de abrir la puerta a este cliente, vincularlo como cliente, 6 meses después, se acerca nuevamente, toca las puertas y le dice, mira, quiero abrir o quiero adquirir productos adicionales, pero no tengo la capacidad de sustentar ese perfil financiero? O sea, quiero ampliar mi perfil transaccional, pero el perfil financiero que nos pasaste no sustenta, no soporta. Entonces ya estamos entrando en zona de seguimiento del monitoreo, que aquí, pues definitivamente ya tiene otro contexto de riesgo. Aquí ya es tu cliente, aquí ya tiene otro tipo de implicación, porque yo desde el punto número 1, 2 y 3, de lo que me resulta si due diligence, yo le puedo cerrar la puerta a un cliente, ¿no? No eres apto para entrar, no eres apto para venderte, porque tienes riesgo, porque tienes prensas negativas, porque estás vinculado a actividades, porque no la información que me pasaste no era viable, no era confiable, etcétera. Entonces te puedo cerrar las puertas de inmediato. Pero en el escenario de que le abrimos la puerta al cliente, lo vinculamos, pasan 6 meses, 1 año, 2 años, el cliente puede cambiar sus conductas o sus comportamientos conductuales o transaccionales que puedan entonces representar un riesgo. Entonces, aquí es donde realmente el corazón de cumplimiento aporta mayor valor en lo que viene siendo el seguimiento de la naturaleza del negocio del cliente o del monitoreo como tal, y basado en la conducta del cliente o en el comportamiento transaccional. Entonces, esto es lo que pues siempre se ha manejado en términos generales. Y los reguladores, realmente la Ley 23 y los organismos de supervisión han establecido en su contexto financiero o no financiero, pues parámetros para manejar esto. Ahora, vamos a la génesis. ¿Por qué, desde el punto de vista de blanqueo de capitales, surgen todos estos temas de perfil de riesgo de entidad o evaluación de riesgos? Porque precisamente Gafi, en su recomendación número 1, establece los países deben realizar una evaluación de riesgos y asegurar la aplicación del enfoque basado en riesgo. Yo como país hago mi evaluación de riesgo, determino cuáles son los sectores financieros y no financieros de riesgos que van a ser sujetos obligados o sujetos cooperadores en este sentido, para entonces, con base a esta información, reglamentar la ley o establecer la ley y reglamentarlos utilizando el enfoque basado en riesgo. A este los mido con esta vara, a estos los mido con esta vara. Entonces los países deben aplicar esa evaluación de riesgos para que de esa misma manera entonces se establezca la ley, se establezcan las resoluciones, los métodos de supervisión y que cada sujeto obligado, financiero o no financiero, desarrolle entonces sus políticas de gestión de riesgos de blanqueo de capitales. Y prácticamente, si lo vemos a 5.000 pies de altura, el lado izquierdo, países, determinar, pues, efecto, sujetos obligados o actividades, sectores de mayor o menor riesgo, cuáles no califican, cuáles no son considerados como sujetos regulados y establecer los mecanismos de supervisión. Y entonces, desde el punto de vista del sujeto obligado,
nosotros ya como sujetos obligados, entonces hacer el mismo ejercicio, determinar con base en mi evaluación de riesgo, mi perfil de riesgo, cuáles son las actividades de mayor riesgo, de menor riesgo, y establecer los mecanismos de mitigación en línea con lo que me pide el organismo de supervisión. Lo cierto es que aquí en Panamá pasó algo muy particular. Si bien hay una ley, si bien recuerdo, 42 de hace muchos años, la ley 23 vino entonces a homologar y a poner las reglas en materia de prevención de blanqueo de capitales para todos los sujetos obligados financieros y no financieros, medirlos con la misma vara, al menos desde el punto de vista de ley, y permitir entonces esto en 2015, pero como consecuencia de haber entrado a una lista gris de Gafi en 2014, y claro, los bancos responsables a nivel internacional, sobre todo los Estados Unidos, pues, obviamente se inquietaron y Panamá tuvo una reacción sumamente, digamos, urgente para establecer esta ley y atacar esas recomendaciones o esos hallazgos que surgieron en la evaluación o en la inspección que nos hicieron a nivel de país. Entonces, la ley 23 sale en el año 2015. Todos los organismos de supervisión empezaron entonces a reglamentar la ley también en el año 2015 y de ahí entonces los sujetos obligados, financieros y no financieros, a diseñar sus programas de prevención y sus políticas de gestión de riesgo blanqueo de capitales. Nos saltamos un paso importante. El paso importante fue en 2017, 2 años después, donde se hizo la evaluación nacional de riesgos y luego entonces ahora en 2022 se hizo la evaluación de personas jurídicas y fideicomisos. 21-22, si bien recuerdo. El deber ser, hubiese sido lo ideal, era que primero se hiciera, sin el contexto de que no hubiésemos tenido una inspección y no hubiese sido listado en el año 2014, lista gris de Gafi, el deber ser hubiese sido de que primero hacemos la evaluación nacional de riesgos, determinamos precisamente lo que está del lado celeste, actividades de mayor y menor riesgo, exenciones, y de ahí entonces se establece el marco de la ley y luego las regulaciones por los sujetos obligados y luego los mecanismos de prevención y políticas de los sujetos financieros y no financieros. Aquí en Panamá particularmente y en la región inclusive particularmente está pasando algo. Y es que no necesariamente nosotros estamos elaborando nuestros programas de cumplimiento como resultado de la evaluación de riesgo. Ahora pasándonos al lado derecho, la parte verde. No necesariamente estamos haciendo una evaluación del perfil de riesgo y sobre eso entonces determinar la profundidad de mi programa de cumplimiento. Eso es algo que estamos haciéndolo quizás al revés. Y me podría decir, quizás ustedes coincidan o no coincidan conmigo, de que se puede estar manejando al revés. Primero hago mi programa de cumplimiento y luego entonces hago la evaluación de riesgo porque tengo una ley y una regulación que me piden hacerla. Pero no hay forma de que se estén conectando. No se están conectando y esto al menos es un aspecto que regionalmente inclusive se ve. Porque precisamente salen regulaciones en materia de gestión de riesgos que no necesariamente se están amarrando y que siguen un aspecto, una metodología sistemática de paso a paso, como debería ser esta de izquierda a derecha, que asegure que primero es la evaluación de riesgo, luego entonces la parte normativa interna o externa. Entonces, esto es algo que está siendo muy usual en nuestros mercados, sobre todo a nivel, digamos, de Latinoamérica y de Centroamérica, en que estamos operando así, o al menos lo que hemos podido quizás visualizar. Si realizamos digamos, un contexto, un resumen, por decirlo así, de la Evaluación Nacional de Riesgo del año 2017. Ley 23 sale en el 2015 y nos dice, estos son los sujetos regulados. 2017 sale entonces la Evaluación Nacional de Riesgos como requisito, como tarea pendiente que teníamos con el gobierno y con los otros entes internacionales. Y se dice, mira, el Panamá como país, como jurisdicción, tiene dos lados de la moneda, o el cassette tiene dos lados. El lado A, que es el lado de aspectos positivos, sí, es una economía centrada en servicios, lugar de tránsito, canal de Panamá, aeropuerto, centro financiero y comercial regionalmente. O sea, esos son aspectos positivos de Panamá por su zona geográfica, digamos, por su comercio, etcétera. No hay una presencia notable de carteles de droga o crimen organizado, tampoco un país productor de estupefacientes. O sea, Panamá no tiene evidencias de que haya una presencia notable de carteles o que sea un país productor. Eso al menos no hay evidencias, digamos, contundentes al respecto. Eso no quiere decir que por aquí no pase el trasiego o no hayan células que apoyen a estos carteles. El sector financiero tradicional, bancos, fiduciarias, seguros, valores,
han tenido trayectoria en implementación de mecanismos de prevención de blanqueo de capitales. Claro, si lo suscribíamos a la ley 42, antes ley 23. Y por otro lado, no hay grupos terroristas, ni hay centros de radicalización y capacitación establecidos en Panamá. Pero si le damos la vuelta a la moneda o ponemos el lado del cassette, Panamá tiene ciertos riesgos que salieron como resultado de esta evaluación. Precisamente su posición geográfica es estratégica y se aprovecha para la búsqueda de Panamá como país, como jurisdicción, para las etapas de blanqueo de capitales, principalmente la integración. Por otro lado, se identifican vulnerabilidades sectoriales, zona libre de Colón, empresas del sector construcción, bienes raíces, abogados por el tema offshore y remesas. Luego las remesas, como quien dice, un cierto tipo de análisis posterior que dice, no, las remesas son laborales principalmente. Y los bancos. Por otro lado, hay un aspecto que también fue mencionado con un contexto, digamos, de amenazas, es que las estructuras, los vehículos jurídicos establecidos en Panamá, sociedades anónimas, fundaciones de interés privados, son creados en Panamá y mal utilizados en el exterior para vulnerar entonces otras jurisdicciones. Y esto pues afecta a los 2016 con los Panama Papers, pues termina como quien dice de ser más contundente esta apreciación de la evaluación nacional de riesgo. Y en Panamá se han dado blanqueos de capitales por delitos internos relacionados a la corrupción, narcotráfico y productos de delitos precedentes del exterior. Entonces, en contexto de la evaluación nacional de riesgo, digo, mira, hay aspectos positivos y hay aspectos negativos. Vamos a pasar acá. Sectores más propensos a riesgos, según este estudio del año 2017. Bueno, mencionamos zonas libres de Colón, mejor dicho, Panamá Pacífico, zonas francas, zonas libres, pero el estudio dice con principal énfasis y atención a zona libre de Colón. Igual que todo el mercado inmobiliario de construcción, los abogados por el tema offshore y el tema de las remesas. Entonces, hoy en día, cuando empezamos a hacer la asociación de nuestro perfil de riesgo, nuestra evaluación de riesgo, con el enfoque basado en riesgo y con la evaluación nacional de riesgo, hay aspectos que deben considerarse en lo que viene siendo este tipo de sectores. Si yo tengo clientes de estos sectores, debería tomar en cuenta una prestación de riesgo distinta al resto de los otros sectores. Ahora, esto no quiere decir que tengo que ponerlos de alto riesgo. Aquí es un tema de decisiones. ¿Qué significa esto? Que cuando yo hago mi metodología de riesgo de clientes para decir si mi cliente o esa persona jurídica establecida en zona libre de Colón es de alto, medio o bajo riesgo, yo le corro una metodología con base a ponderar ciertos variables o factores y de ahí entonces yo determino, bueno, es de alto, medio o bajo riesgo. Aquí se puede decir, lo pongo como disparador para que estos cuatro sectores sean como un PEP, pasen automáticamente a riesgo alto, o simplemente mi otra decisión puede ser que ese factor o esa variable de actividad económica pondere de alto riesgo. Sin embargo, no necesariamente me va a disparar el riesgo alto, puede que me lo dispara medio, puede que se mantengan bajo. Pero son decisiones que se toman, a menos que un organismo de supervisión diga lo contrario o reglamente lo contrario o establezca lo contrario. Entonces, aquí son simples temas de decisión. Pues nosotros, al menos en lo que hacemos en evaluaciones independientes y lo que hemos visto en temas de riesgo, es que tenemos clientes, digamos, de ambas decisiones. Unos dicen, no, yo soy más conservador, lo pongo como de alto riesgo, como disparador, tal cual como si fuera un PEP. Y otros que dicen, no, vamos a tomarlo como una actividad que pondere de alto riesgo, pero no necesariamente me va a disparar el riesgo a riesgo alto. Es decir, para efectos de vía de diligencia amplia. Esto es una decisión que precisamente debería surgir como parte de esa evaluación de riesgo de entidad para que ayude realmente a determinar cuál de las dos decisiones tomo, si izquierda o derecha con relación a estos cuatro mecanismos. Siempre hablamos de las etapas del blanqueo de capitales, colocación, estratificación e integración, pero nunca consideramos realmente dependiendo nuestro sujeto obligado o nuestra actividad económica, ¿cuál de estas tres etapas puede verse mayormente impactado? Puede impactar significativamente mi empresa. Ese es un tema que debe ser parte de la evaluación, digamos, de riesgo de entidad, porque posiblemente yo soy un sujeto obligado que no tengo un riesgo de colocación. ¿Por qué no recibo dinero? ¿Por qué no recibo, digamos, dinero en efectivo? ¿Por qué eh, no manejo algún tipo, digamos, de actividad, digamos, de recaudación específica? Pero posiblemente sí tengo un riesgo de estratificación o de integración. Entonces yo creo que ese es un aspecto que siempre debemos tomarlo y analizarlo en la perspectiva. Ok, yo como sujeto obligado,
financiero o no financiero, las tres etapas de blanqueo de capitales, ¿por cuál de las tres me puede pegar más duro o puede afectar, o sea, desde un punto de vista de riesgo, mi operación y mi continuidad como negocio para efectos de riesgo? Puede ser que te apliquen mayormente dos, puede que te apliquen las tres. Como, No. alguien está, creo que en Tiene que sonido. ser si ella me va al baño. Ok, que la voz. Hola, alguien está en Ajá. sonido. Sí, entonces, esto es parte del análisis, porque si a mí solamente me aplica la estratificación, porque me pueden utilizar a mí como sujeto obligado para hacer perder trazabilidad de una operación, para confundir, digamos, alguna actividad. Entonces yo te debería enfocar mi programa de cumplimiento desde el punto de vista de seguimiento y monitoreo al riesgo de estratificación. Pero si tengo estratificación e integración, entonces mi programa de cumplimiento sería un poquito más, digamos, audaz y enfocado precisamente en atender. Y obviamente, si tengo los tres, definitivamente que tengo el paquete completo, ¿no? Entonces, sobre esto, hacer que mi programa completo sea mucho más, digamos, audaz. Entonces, estas son consideraciones que se toman. La Evaluación Nacional de Riesgo de Blancos Capitales, cuando salió en el año 2017, pues reveló esto, no es algo que no sepamos, los puntos de desembarque y almacenaje de la droga. Ahora, este no es un curso de blanqueo de capitales ni de lavado de dinero, así que vamos a pasar rápidamente esto, porque quiero entrar quizás a la parte metodológica y lo que se establece o se sugiere para efectos de poder desarrollar la evaluación de riesgo, el ejercicio de evaluación de riesgo. Partamos en la base técnica. Inicialmente, ley 23, antes que fuera derogado este artículo 26, te decía que como parte de tus actividades de prevención tenías que considerar los tipos de clientes, productos, servicios, canales de distribución y comercialización y la ubicación geográfica para efectos de poder establecer tus programas de prevención. Y claro, fíjense que la misma ley 23 dice, cuando el riesgo es mayor, medidas más estrictas, cuando el riesgo es menor, medidas simplificadas. A nivel de ley, esto está establecido, a nivel de ley, pero está simplemente el qué. No hay un mecanismo, digamos, como para determinar un poco más el cómo. Por el otro lado, el artículo 40 decía, mira, diseña controles para la aplicación preventiva de un enfoque basado en riesgo. Y acá igualmente te decía, deberás aplicar un enfoque basado en riesgo, tomando en cuenta la evaluación de tus productos y servicios, tus clientes, tu ubicación geográfica, para entonces sobre esto establecer tus medidas de prevención que puedan incluir pues cualquier, desde la perspectiva de políticas, análisis predictivos, herramientas, entre otros. Esta es la parte teórica que Ley 23 dice sobre el uso del enfoque basado en riesgos. Ley 254 lo que hizo fue que derogó este artículo 26 y estableció el nuevo artículo 26 dice, los sujetos obligados tienen que hacer la evaluación de riesgos, ya no solamente banco y fiduciaria propiamente, que digamos fueron los primeros que fueron obligados a hacer esta evaluación de riesgos. Sin embargo, ahora sí, hoy por hoy, sujetos obligados financieros y no financieros tienen que hacer la evaluación de riesgo, pero tomando en cuenta los factores en verde, clientes, productos, servicios, canales, ubicación geográfica, y añadieron el factor transaccional, que converge perfectamente con la parte de transacciones, converge perfectamente con la parte de canales. Ahora, esto fue Ley 254. Ley 254, si bien recuerdo, fue 2022-23, alguien me corregirá. Eh, Sin embargo, esto ya es el marco de referencia que ahora ya como uno como auditor dice, no, ya tú eres un sujeto obligado que tienes que realizarlo. Ahora, si nosotros a nivel, digamos, y entendiendo todos estos procesos de gestión de riesgo, nosotros tenemos clientes que inclusive desde el año 2016 que empezaron a desarrollar sus programas de cumplimiento y sin que necesariamente hubiese una obligación puntual y, digamos, y específica de hacer esta evaluación de riesgo con base a estos canales, uno interpretó ese primer artículo 26. Mira, si yo voy a establecer mi programa de cumplimiento y tenemos que adoptar enfoque basado en riesgo, entendiendo GAFI 1, hay que hacer una evaluación de riesgo para que de ahí esto sea, como que dice, sistemático. Evaluación de riesgos, programa de prevención o de cumplimiento. La ley de secreto bancario, es decir, el manual de inspección de la BCA, para el cual nosotros estudiamos para hacer el examen de FIBA, ya lo estableció. No fue que Panamá inventó la rueda, no, ya esto estaba establecido en que este marco de supervisión e inspección te decía, tienes que determinar el perfil de riesgo de blanqueo de capitales, evaluar el riesgo a nivel de entidad, para luego entonces evaluar y determinar que el programa de cumplimiento mitiga los riesgos, tomando en cuenta los factores y categorías ponderables. Esto prácticamente lo que te dice
y lo que establece a nivel, digamos, o lo que define a nivel, digamos, de bibliografía o de material técnico, es que tus categorías de riesgo son precisamente clientes, naturales y jurídicos, entidades, productos y servicios, canales y ubicación geográfica. Y en la parte de canales simplemente lo dice como canales. Nosotros en Panamá, la ley 23 dijo, no, canales de comercialización y canales de distribución. Entonces quisimos ponerlo como que dice un poquito más complicado. Y ley 254 dice, no, adiciona un quinto factor que es el de transacciones. Entonces, esto realmente es lo que metodológicamente debiésemos utilizar a nivel de factores, familias, para poder realizar la evaluación nacional la evaluación de riesgo a nivel de entidad. ¿Sí? Este es el primer paso para determinar mi perfil de riesgo. Y esto no fue como les digo, que Panamá lo inventó, se lo sacó de la nada. Esto ya viene basado en Gafi, número uno, y basado, digamos, en literaturas como en una inspección BCA para estos propósitos. Y recuerdo, por ejemplo, por allá por el año 2016, si la memoria no me falla, nos tocó hacer un trabajo de evaluación independiente en un banco en Estados Unidos, en New Orleans, y recuerdo que la oficina del departamento de cumplimiento estaba en otra, o físicamente en otra sección, en otra área. Eran dos pisos de puro departamento de cumplimiento. Eran como 40, 50 personas de cumplimiento. Y recuerdo que metodológicamente RCM, Estados Unidos, tenía que realizar una evaluación de riesgos de esa institución financiera, de ese banco, para poder determinar primero la profundidad porque la BCA lo pide de esa manera. Cuando tú vas a auditar, cuando vas a inspeccionar siendo regulador, tienes que auditar definitivamente el marco legal o regulatorio, cumplir en detalle y a cabalidad con lo que establece el organismo de supervisión o de regulador en sus diferentes artículos o requerimientos. Sin embargo, el nivel de profundidad, el alcance, lo define entonces precisamente la evaluación de riesgos. Eso es un paso que, por ejemplo, aquí en Panamá no se precisa del todo, y ni siquiera en Panamá, estoy diciendo en Panamá, estoy en Guatemala, a nivel regional. No necesariamente se maneja con este nivel, digamos, de precisión. Yo puedo auditar, como te digo, una fiduciaria que maneje solamente fideicomisos de auto con la misma vara y profundidad a la que audito una fiduciaria que tiene ya otros tipos de instrumentos o vehículos de fideicomiso mucho más riesgosos. Llámese de administración, de inversiones, fideicomisos o productos no fiduciarios, inclusive REITs, por ejemplo, que son muy, muy nuevos en la industria. Entonces, esto metodológicamente. Entonces, vamos a hablar un poco de los factores, las guías de enfoque basado en riesgos. Si precisamos las que emitió la Superintendencia de Bancos en el año 2019, ellos hablan de familias. Familia, slash o igual, factores o variables, lo mismo. Los factores que podemos determinar, ya tomando en cuenta también la parte de Ley 254, que son clientes, productos, slash servicios, transaccionalidad, canales de distribución, ubicación geográfica, es importante definirlos internamente. Efectos de clientes, riesgos relacionados a los tipos o categorías de clientes, personas naturales jurídicas, locales o extranjeros, incluyendo beneficiarios finales, con quien el sujeto obligado, financiero o no financiero, tendrá una relación comercial mediante contratos o acuerdos habituales u ocasionales. Y esto último que acabo de leer sobre la parte de contrato, no es que RCM o Edwin Ríos se lo inventa, no. Esto es lo que dice la definición de clientes dentro de Ley 23. Productos y servicios, igual, riesgos relacionados a los tipos de productos o servicios ofrecidos a clientes que podrían ser utilizados, es decir, yo compro un producto, compro un servicio o adquiero un servicio para introducir fondos provenientes de actividades ilícitas o para dar una apariencia legal. Entonces aquí entra el riesgo de colocación, de estatificación o de integración. La transaccionalidad, riesgos relacionados al volumen, a la cantidad, complejidad, monto, materialidad de las transacciones realizadas por el sujeto obligado con base a sus clientes y productos y servicios. Toma en cuenta los factores uno y 2. Y los canales, distribución, comercialización, son riesgos asociados a las formas, métodos y canales que utiliza el sujeto obligado para ofrecer, distribuir o comercializar sus productos y servicios con sus clientes. Ahora, esto, fíjense que enfocamos solamente clientes. Si nos suscribimos a la regulación 01 de la Superintendencia de Sujetos No Financieros que aplica para zona libre, zona franca y Panamá Pacífico, aquí incluye inclusive también a los proveedores. Y el tema de proveedores es un tema que está tomando mucha relevancia
por el riesgo de terceros o el riesgo de cadena de suministro. Ahora, ¿qué significa? Yo no voy a aplicarle due diligence a un proveedor que me instala el televisor o las luces, o que me viene a poner digamos, el mobiliario dentro de la oficina. No, generalmente, y aquí es donde uno aplica enfoque basado en riesgos. El proveedor que sea parte de la cadena de suministros o de la cadena de valor. Si yo estoy en zona libre, entonces yo le aplico due diligence a mi fabricante, a mi proveedor, que pues me va, por medio del cual yo voy a importar esa mercancía a Panamá, o utilizo para efectos de exportarla o reexportarla. Entonces, esto es parte de la cadena de suministro y esto hay que definirlo porque precisamente esta regulación, esta resolución 01 te permite sustentar cuando tú vas a aplicar otras medidas de riesgo o sustentar cuando algo tiene menos riesgo. Yo puedo decir perfectamente, no, yo voy a aplicar mi criterio de riesgo para proveedores, due diligence, desde el punto de vista de blanqueo de capitales o de conocimiento de proveedores, a proveedores dentro de mi cadena de valor o que guarden relación con mi cadena de suministro, cadena de valor, y por montos arriba de tanto, o que cumpla con estas consideraciones. Eso yo puedo documentarlo dentro de mis políticas de gestión de riesgos, o dentro de mi manera de cumplimiento para poder implementarlo con enfoque basado en riesgo. Y definitivamente la ubicación geográfica, que son los riesgos asociados a los países, jurisdicciones donde el sujeto obligado mantiene, desarrolla, comercializa las operaciones de los productos y servicios a sus clientes. Entonces, estos son una de las 5 definiciones que nosotros hemos conceptualizado con base en una experiencia para efectos de que realmente el sujeto obligado pueda apuntar a estos factores, pero también a esos factores. Y fíjense que este slide seguramente lo tenemos desde el año 2023, que cuidado que mucho antes, en el que pues dimos este tipo de entrenamientos. Este slide lo he visto inclusive en modelos de riesgos digamos, de sujetos obligados tal cual. Lo he visto, digamos, precisado en su línea, porque realmente esto es lo que define lo que viene siendo la categorización de familia, slash factores o variables, y hacia la mano derecha, entonces las líneas de em, subfactores, que vienen siendo mis subfactores por clientes, por productos, por canales y por ubicación geográfica. Y vamos a irnos a dos casos puntuales. Vamos a tomar, me comentaron que hay personas de bancos. Vamos a tomar la línea 1. Mi sujeto obligado es banco. Tengo 4 familias, 4 columnas, clientes, productos, canales, ubicación geográfica. Y entonces yo determino, bueno, cuáles son mis subfactores o mis subfamilias. Primero, mi desglose de persona natural, mi desglose de persona jurídica. En persona natural, ¿cómo los segmento? Nacional, extranjero residente, extranjero residente, PEP. Y en jurídico, nacional, extranjero, sin fines de lucro, PEP. En productos y servicios, pues todos los productos y servicios activos, préstamos, tarjetas, líneas de crédito, cartas de crédito. Y en pasivos, cuentas de ahorro, cuentas corrientes, depósitos a plazo, transferencias nacionales, internacionales. Y si es fuera de balance, digamos que sea un banco de inversión privado que maneja el tema de wealth management, ya cuentas de inversión, ya sea por instrucción o discrecionales. Y en la parte de canales, también donde se ofrecen, y aquí entra ya una ecuación, ya la parte transaccional también, y la ubicación geográfica donde opera ese banco, Panamá, Latam, Europa, Asia. Vámonos entonces al caso de firmas abogados, que también me comentaron que hay firmas abogados, que es la línea 3. Fíjense que el desglose de clientes es muy similar, natural, jurídico, y ahí entonces empieza a segmentar. Pero en la parte de productos, aquí yo entonces defino, bueno, cuáles son mis productos y servicios. Si yo creo operación o administración de personas jurídicas, si doy servicios legales de litigio, litigios marítimos, naves, administración de dinero, valores bursátiles, compra-venta de inmuebles, agente residente, actuar como director apoderado, ser firmante de cuenta bancaria, actuar como nominee shareholder, proveer domicilio. Aquí estamos incluyendo aspectos que el artículo 24 de la ley 23 establece y categoriza a estos abogados como sujetos regulados, porque cumplen y realizan una serie de funciones, perdón, ofrecen una serie de servicios que son propios del sector abogados. Y los canales de comercialización igualmente, y dónde opera. Opera en Panamá, BVI, Belice, Bahamas, Europa. Y lo mismo pasa para el sector inmobiliario. En la parte de productos y servicios, si soy una promotora, si soy un agente inmobiliario, así sucesivamente. Entonces, cada aspecto de estos, su factor, yo tengo que mantener datos. Y por eso les digo, la evaluación de riesgos debe estar soportada por datos. Y aquí es donde el gobierno de datos juega un papel relevante y es donde la analítica de datos juega un papel relevante, porque yo debería determinar
para empezar a ponderar y a determinar pesos ponderables y poder establecer mis criterios de probabilidad por impacto para la identificación de riesgos inherentes, poder determinar, ok, en persona natural, ¿cuál es mi porcentaje? 100% nacional, 1% PEP o 50% nacional, 50% extranjero. Y en persona jurídica, igualmente. Mis personas jurídicas son 100% nacional. No, pero puedo tener también personas jurídicas sin fines de lucro. Entonces, ahí es donde uno puede determinar realmente, pero es importante tenerlo con base a datos. Muchas veces cuando uno se pone sombrero de auditor o vas como implementador en estos temas de riesgo, hoy 2025, uno, pues lo primero que va a preguntar y que deberíamos preguntar como auditores, como evaluadores, y nosotros como enlaces o como sujetos obligados desde el punto de vista de cumplimiento o desde el punto de vista de enlaces oficiales, si yo puedo sustentar mis modelos de riesgo con base a los datos. Esta es la primera forma de que un regulador ya ha aprendido, en este caso ya ha aprendido importantemente de gestión de riesgos, puede desarmar fácilmente una evaluación de riesgo. ¿Cómo tú haces una evaluación de riesgo de entidad si no la soportas o la sustentas con datos? Entonces, este es el primer punto que les pediría tomar nota, porque esto es parte también de madurar nuestros modelos de riesgo, tomando en cuenta las guías de enfoque basado en riesgos para el sector financiero y no financiero, eh, con base a, pues, al análisis de datos. Esto es un modelo de perfil de riesgo muy sencillo, por decirlo así. Un ejemplo en el que, mira, yo establezco los pesos ponderables. Ojo, las guías de enfoque basado en riesgos, y voy a mencionar específicamente las del sector bancario fiduciario, establecen en letra menuda, en letras pequeñas, no muy visibles, el tema de las ponderaciones, de que debes ponderarlo. Hoy en día, cuando tú ves una matriz de inspección en materia de prevención por parte de un regulador, ya estás viendo que los auditores, los inspectores, están haciendo referencia y recomendando dentro de sus inspecciones los temas de las ponderaciones con base al enfoque, o sea, o aplicando el enfoque basado en riesgo. ¿Qué significa esto? Que no necesariamente mi ponderación va a ser sobre mis cuatro factores o familias, tomando en cuenta que en canales esté la parte de transacciones, eh, 25% cada uno. O sea, no puedo dividirlo entre cuatro. Ese 100% no puedo dividirlo entre cuatro. Puede que en algún caso sí, puede que en algún caso no. Entonces, precisamente por el hecho de que debes basarlo en datos, debes utilizar datos, de aquí deberían venir las primeras premisas para determinar entonces por qué cliente le tienes un 40%, por qué producto y servicio un 30%, por qué canales un 10%, por qué ubicación geográfica un 15%. Y esto puede ser muy variable y muy particular dependiendo cada sujeto obligado. Por ejemplo, para un banco de consumo de mayor volumen, para transaccional no podría jamás tener un 10%, porque hay un exceso de volumen. Ahora, para un banco de licencia internacional, por ejemplo, que tenga 500 clientes y que las transacciones del día sean 3, 4, 5, 10, 15, 20, o sea, menor volumen, la parte transaccional quizás no debería tener un 35, 40%, porque entonces yo concentro mi riesgo, mi ponderación en la parte de cliente y a través de los productos y servicios que están realizando. Entonces, esto es un tema que también uno como auditor, uno como inspector tiene que tomar en cuenta cuando va a inspeccionarlo y cuestionarlo. Y nosotros mismos como enlace, como gestores de riesgo, también cuestionarlo. Ok, lo puse 25% todo, ¿cómo me pueden desarmar? Realmente si esto me aplica y es sustentable y sostenible a lo largo del tiempo. O si en efecto amerita una ponderación más estudiada y basada en datos. Yo no recomiendo generalmente la 25, o sea, distribución de 25% todo por partes iguales, a pesar de que sí, puede que la ponderación y los datos te digan, mira, sí, califica para 25%, visiblemente, pues podría ser cuestionado. O sea, yo como auditor lo cuestionaría automáticamente cómo llegaste, o sea, cómo ponderaste 25% cada uno. ¿Lo simplemente lo dividiste entre cuatro o es que tienes forma de sustentarlo? Entonces, em, estos son dos puntos de quizás a 5.000 pies de altura, independientemente del sujeto obligado que seamos, de dos tipos, digamos, de perfiles de riesgo. Mismo sector, variables diferentes. Yo tengo un sujeto, elijan el de su sector, el lado izquierdo, banco, fiduciaria, firma de abogados, el que sea, cooperativa, autos, financiera, zona libre, Panamá Pacífico, donde tengo clientes locales solamente.
natural y jurídico, pero 100% locales. Es decir, mis datos son 100% clientes local. En producto y servicio, tengo un producto A y un producto B. Mis canales solamente ofrezco desde casa matriz, sucursal única, también por sitio web o apps y una transaccionalidad baja. Y opero solamente en Panamá. Esto es la fotografía A de un sujeto obligado. Vamos a tomar un mismo sujeto obligado, el que hayan elegido, pero ahora con otras connotaciones de sus factores. En el factor clientes tengo persona natural y jurídica local y extranjera, tengo sin fines de lucro, tengo PEP dentro de la ecuación. Tengo productos y servicios A, B, C, ¿sí? Ofrezco de casa matriz, sucursal única, pero con una transaccionalidad un poco más alta, moderada, y ofrezco mis servicios a clientes en o en otras jurisdicciones, Panamá, Latinoamérica, Asia, Europa. Sin necesariamente hacer una evaluación de riesgos técnico-matemática, automáticamente la B te tiene mayor consideraciones de riesgo que la A. Y esto es totalmente sustentable, pero tiene que estar apoyado en datos. Aquí la distribución de esos pesos o esas ponderaciones debe estar apoyada en datos con base a esos subfactores. Cómo tú distribuyes el 100% dentro de clientes, tu 100% dentro de productos y servicios para cada uno de esos subfactores. Vamos a hacerlo desde el punto de vista Edwin, ahora. Sí, sí, perdona un minuto. Aquí hay dos preguntas que menciona la colega María Teresa Martínez Nieto. ajá. Dice, licenciado, en cuanto a establecer lo que menciona sobre los sectores de mayor riesgo, según la Evaluación Nacional de Riesgo, ¿qué nos puede decir de ello a las luces del decreto 3522 del artículo 16, numeral 5? Pienso que se refiere a las actividades que están en el Plan Nacional de Riesgo con referencia a los sustantivos de las etapas del blanqueo de capitales. A ver si comprendí bien la pregunta. O sea, Decreto Ejecutivo 35 te indica que tienes que considerar la evaluación nacional de riesgo dentro de tu ecuación o de tu programa de cumplimiento y para efectos de la evaluación de riesgo Correcto, de en entidad. específicamente las actividades, correcto. Entonces, si lo ponemos desde el punto de vista de actividades, cuando te dice, toma en cuenta los sectores de riesgo que salen en la Evaluación Nacional de Riesgo, pues la Evaluación Nacional de Riesgo del año 2017 te dijo, mira, al menos estos cuatro sectores tienen mayor riesgo, mayor consideraciones de riesgo que otros. Sector zona libre, Panamá Pacífico, zona franca, sector número uno. Sector número dos, todo lo que es sector construcción, bienes raíces, que se dedican a la compra-venta. Número tres, la parte de los abogados, sobre todo la parte offshore, que dan servicio a gente residente, directores nominales o que actúan en nombre de terceros, y la parte de remesa. Esos son sectores que tú vas a considerar para efectos de poder ponderar e incluir dentro de la ecuación de la evaluación nacional de la evaluación de riesgo de blancos capitales lo que tengan. Ahora, como le digo, una cosa es determinar que estos clientes de estos sectores disparan alto riesgo como riesgo de cliente alto, medio, bajo, y otro que en efecto pues ponderen como actividad de mayor riesgo. Ahora, si en mi evaluación de riesgo, si echamos para atrás, en mis productos, no, en mi persona natural jurídica, yo establezco dentro de mis actividades, por ejemplo, abro una línea de esto que dentro de mis actividades yo considero sectores de esto, yo puedo ponderarlos e incluirlos. Ahora bien, yo lo hago diferente o nosotros lo hacemos diferente. Nosotros, como que dice, respetamos el modelo de riesgo basado en lo que la literatura establece, clientes, productos, servicios, lo desglosamos de esta forma para que sea uniforme, para que sea consistente a lo largo del tiempo. Y al final, luego de determinar ese perfil de riesgo, como quien dice, lo complementamos con las estadísticas y con los datos. Bueno, resulta que de mi cartera de sociedades o mi cartera de clientes, tengo menos de 1% de PEP. Ya eso me dice algo, ya eso me revela algo. Dentro de mi cartera de clientes, tengo un 5% de organizaciones sin fines de lucro. O dentro de mi cartera de clientes de productos y servicios, tengo o le ofrezco servicios a clientes del sector zona libre en un 30%. Y ahí uno empieza a tomar en cuenta las consideraciones de riesgo para decir, no, este perfil de riesgo tenemos que calibrarlo para precisar entonces en esas actividades. Pero no dejamos de salir de las mismas actividades que ya la Evaluación Nacional de Riesgo pues estableció
en 2017, que son al menos estas que he mencionado. Ahora, esto no significa que son las únicas actividades de riesgo. Yo recuerdo que una vez dando una capacitación, alguien me dijo, un abogado precisamente me dice, oye, ¿por qué los casinos no están incluidos aquí? Sí, es una muy buena pregunta, ¿por qué los casinos no salieron en la Evaluación Nacional de Riesgo como un riesgo alto, manejándose tanto cash y demás? No, se puede interpretar de que ya venían regulados por una junta técnica una junta de control de juego y que se realicen evaluaciones independientes y demás, pero lo cierto es que no estaban. Por otro lado, las actividades de ganadería, subastas, que se maneja con fondos y fondos materiales, sustantivos, tampoco están. Entonces, eso no quita que yo, política interna, a apetito de riesgo, yo diga, mira, todo lo que es criptomoneda, clientes de ganadería, clientes que manejen dinero en efectivo, trenes de gasolina y esto, yo les voy a poner alto riesgo o les voy a poner mayor riesgo. Eso es parte de considerar y tomar en cuenta. Y ahorita al final vamos a resumir una serie, digamos, de líneas y lo estamos haciendo de manera muy general, porque claro, son muchos sectores los que están participando dentro del webinar y la idea es que cada quien pueda suscribirse al que le aplique, pero vamos a resumir al menos 10, al menos si bien recuerdo unos 10 highlights de qué considerar desde el punto de vista de riesgo de cliente y ese riesgo de cliente incluye las actividades consideradas en la evaluación nacional de riesgo, pero también en la de riesgos de persona jurídica, que fue el estudio que salió, si bien recuerdo, en 2022. Entonces, en transferencias, para acá retomar, igual, 75% de las transferencias son rutinarias, están dentro del perfil, documentadas a un mismo beneficiario final. Y por otro lado, entonces, 75% de las operaciones no son rutinarias, se encuentran dentro del perfil, pero para beneficiarios, entidades no clientes, que involucran sin fines de lucro, fundaciones de interés privado, o para personas jurídicas no operativas en algunos casos. Misma cantidad de transacciones, de transferencias, pero con diferente contexto. Definitivamente que el 2 va a tener mayor impacto, mayor consideraciones de riesgo, porque, número uno, no son rutinarias, van a individuos o beneficiarios que no están siendo clientes o que inclusive pueden incorporar sin fines de lucro fundaciones de interés privado, por poner un ejemplo. Puede ser también PEP, por poner otro ejemplo, o para personas jurídicas no operativas en algunos casos. Entonces, siempre hay que entender el contexto de mi perfil, o sea, con lo que yo opero. Hemos visto muchas veces que evaluaciones de riesgo te dicen, no, yo solamente voy a considerar transacciones por arriba de tanto, voy a considerar para efectos de hacer la evaluación nacional, la evaluación de riesgo del blanqueo de capitales, operaciones con PEP. No, tú solamente estás enfocándote en las actividades de riesgo, pero la evaluación nacional de riesgo, para la evaluación de riesgos de entidad, tiene que incluir lo bueno, lo malo, lo feo del sujeto obligado. Porque si te enfocas solamente en lo que representa mayor riesgo, lo negativo, para hacer la evaluación, castigas mucho el ejercicio. O sea, tú tienes que considerar también lo positivo. Tus clientes locales, tus clientes que no están mencionados en la Evaluación Nacional de Riesgo, como parte de tu universo de datos, que al final son los que ayudan a ponderar y a decir, bueno, esto mueve la aguja o no mueve la aguja. Es muy diferente decir que el 100% de mis clientes, no es muy exagerado, que el 70% de mis clientes están en zona libre, a decir que el 3% de mis clientes están en zona libre. Muy diferente desde el punto de vista de gestión de riesgo. Si tomamos en cuenta que la Evaluación Nacional de Riesgos dice que el sector zona libre pues, debe ser considerado de riesgo. Entonces, el programa de cumplimiento debería ayudar a mitigar. Y esto es un tema también que o sea, pediríamos que retemos, sobre todo con los modelos de riesgo que establecemos y los factores ponderables desde el punto de vista de probabilidad de impacto. No quiero entrar en un detalle técnico, pero ¿qué sucede muchas veces en la práctica? Tienes un perfil de riesgo inherente, lado izquierdo, que lo tienes tomando todo lo bueno, lo malo, lo feo de todos los factores, subfactores y variables, lo tienes en riesgo inherente medio y cuando corres el ejercicio sigues estando en riesgo medio. O sea, tú le estás diciendo a tu junta directiva, le estás diciendo a tu regulador, le estás diciendo a terceras partes que tu programa de cumplimiento no está mitigando. Y eso pasa en Panamá, pasa en muchas jurisdicciones donde precisamente tú tienes un nivel de riesgo medio y metodológicamente, a pesar de que está mitigando y tienes controles, sigue estando en medio. ¿Y qué sucede? Que la definición de las ponderaciones de probabilidad por impacto posiblemente no tienen la capacidad de bajar lo suficiente para poder realmente mostrar un escenario de mitigación. Les pongo un ejemplo. Pongo una matriz para efectos de evaluación de riesgo de 5 de probabilidad por 5 de impacto, donde 5 por 5 va a ser 25 máximo riesgo y 1 por 1 es 1
entonces es mínimo riesgo. Para mitigar significa que tienes que ir bajando del 25 a 20, a 15, para irlo bajando, para ir mitigando. Entonces, ¿qué sucede? Entre mayor criterio de probabilidad e impacto tenga la metodología de riesgo, la calidad de la mitigación posiblemente o la forma de mitigación quizás no se refleje de una manera, digamos, no quiero decir que correcta o incorrecta, pero no se pueda percibir dentro del ejercicio. Muchas veces lo que hemos visto es cuando corres una metodología de 25 puntos o de 16 puntos, posiblemente te moviste de riesgo medio, que está en la zona hacia riesgo alto, o en la frontera hacia riesgo alto, y mitigaste a un riesgo medio hacia zona o frontera con riesgo bajo, pero sigues estando en riesgo medio. Y le estás diciendo entonces a tus interesados claves que tu programa de prevención no está mitigando, o que tu evaluación de riesgo sigue residual, sigue estando en riesgo medio. Este es un tema que siempre tenemos que revisar, porque aquí pueden venir los cuestionamientos. Y dependiendo también de la profundidad con la que un regulador lo vaya a establecer. Generalmente y sistemáticamente yo establezco mi evaluación de riesgo, establezco mi programa, mis controles internos y los miro en un programa de cumplimiento, y esto entonces lo paso por un análisis independiente de evaluación. Esto es un modelo de administración de riesgos sencillo, básico, en el que parto de evaluar los riesgos, definir las políticas, los sistemas de control interno, los mecanismos, los miro en un programa de cumplimiento y lo audito, interno o externamente. La BCA, particularmente, ellos, para efectos, digamos, de jurisdicción de Estados Unidos, ellos piden, de hecho, el Risk Assessment, y el Risk Assessment bajo BCA y un Risk Assessment bajo OFAC, inclusive. O sea, son dos tipos de evaluaciones de riesgo que piden como parte, digamos, de la gestión de cumplimiento. ¿Qué significa? Cuando trabajamos con entidades corresponsales, sobre todo de Estados Unidos, en este caso siendo bancos, es muy probable que la profundidad con la que nos vayan a pedir la evaluación de riesgos, ellos requieran sentirse que esto cubre y satisface los requisitos de la BCA. Nosotros, por ejemplo, hay bancos que sabemos, cuando vamos a hacer una evaluación, una auditoría independiente, una evaluación de riesgos de blanqueo de capitales, le decimos, mira, tú trabajas con bancos corresponsales de Estados Unidos, sí, ok, entonces te hacemos una evaluación de madurez para ver qué tanto cumples con Panamá, Ley 23 y regulación, y qué tanto tu programa de cumplimiento o tus actividades se pegan a los requisitos BSA. Establece para que tú puedas hacer un insumo, decirle al corresponsal, mira, aquí te estoy entregando un informe propio de la legislación de Panamá, pero si lo quieres desde el punto de vista de BCA, que es lo que a ti te inquieta y te preocupa, que como banco corresponsal yo pueda estar haciendo acá en Panamá, aquí está una opinión o un nivel de madurez que me dice lo pegado que puedo estar a la BCA, o inclusive qué tanto puedo superar la BCA. Y les puedo decir que con creces Panamá supera la BCA en riesgo de clientes. O sea, nuestras normativas en tema de riesgo de clientes, por ejemplo, modelos de riesgo de clientes, es mucho más madura que las de, pues, metodologías. O sea, cuando tú ves la parte de BCA o estudias la BCA, por ningún lado vas a ver detalle de factores ponderables, variables sobre temas de riesgo de cliente. En ese sentido, somos mucho más maduros. Y así hay otros factores que pues el nivel de madurez es mucho más encima del promedio que la BCA. Lo ideal es que tu promedio tú estés dentro del promedio de la expectativa de la BCA o de la OFAC. Aquí sería la idea también es poder reflejar en esa evaluación de madurez. No, mira, tengo de 10 componentes BCA que estoy haciendo de nivel de madurez, tengo 4 o 5 que superan y están por encima del promedio de una BCA. Eso da una vista muy, muy agradable, muy externa, muy independiente para efecto de un corresponsal que pues, siempre va a hacer la pregunta, ¿no? Entramos a un material de riesgo de personas jurídicas y fideicomisos. Este ejercicio se hizo también como resultado de los requerimientos de entes externos, de cuando ya hiciste la evaluación nacional de riesgos, ya tienes tus leyes, pero tienes que hacer tu evaluación de riesgos de personas jurídicas y fideicomisos, aunado pues a todos estos temas de Panama Papers, a todos estos temas de registro único de beneficiarios finales, de contabilidad de sociedades, o sea, han seguido, como quien dice, boxeando, llevando a la esquina sector abogados y sector de sociedades. Nosotros hicimos un masterclass diciembre del año pasado, invitamos a fiduciarias y a firmas de abogados, agentes residentes, y fuimos mostrando las estadísticas del registro público en las que pues, el comportamiento de la constitución de sociedades en diferentes ciclos o periodos y la disolución de sociedades por tipo de vehículo jurídico. Y los resultados son bastante claros, ¿no? Como en 2015, 2014-15, sobre todo 15,
empezó ya a mermar la sociedad. Es decir, el volumen que venía, si bien recuerdo, un promedio de 30.000, 29.000 sociedades por año, si bien recuerdo la estadística, 2013, 2014 o 2012, para 15 ya estaba empezando a bajar. En cambio, la disolución empezando a subirse. Cuando en 2016 pasó lo de Panama Papers, el aftermath fue todavía mucho más disruptivo. ¿Qué significó esto? Que el volumen de constituciones fue menor, disoluciones y hubo mucha redomicilio, por otro lado. Y de ahí, es decir, cuando lo analizas desde el punto de vista de cuando todo el tema del RUF, cuando todo el tema de la contabilidad de personas jurídicas, también se vio impactado en las estadísticas del registro público. Ahora, por un lado, bien también porque em, precisamente también que siento, y esta es una opinión muy personal, que se depuró mucho la cartera societaria, pero no, definitivamente hay un impacto en la cartera societaria. Si tú comparas el volumen de sociedades o vehículos jurídicos que podía tener una firma de abogados hace 20 años con el que tiene hoy en día, posiblemente sean dos historias totalmente diferentes, pero lo cierto es que pues, es posible que las carteras estén mucho más sanas, porque el cliente que pueda estar cometiendo cosas afuera, bajo sociedades panameñas constituidas en Panamá, o vehículos jurídicos en Panamá, para omitir leyes internacionales, para evadir impuestos, para lo que sea, posiblemente dice no. Ahora tú me tienes que decir quiénes son tus beneficiarios finales, dame tu contabilidad. Y el que está haciendo cosas indebidas simplemente dice, bueno, no la paso, no la tengo. Y el agente residente dice, bueno, lo siento, pero somos una firma seria, renunciamos, no queremos trabajar más con ustedes como su agente residente. Y en esa forma, mi apreciación es que se ha depurado de esa perspectiva. Entonces, se hizo una evaluación de riesgo de personas jurídicas y fideicomisos precisamente para conocer esos riesgos de lavado de activos que afectan al sector corporativo y fiduciario para establecer los mitigantes, sobre todo desde el punto de vista también de asegurar la transparencia, la competitividad de Panamá y el cumplimiento del sector. Entender realmente por parte de las autoridades, o sea, los riesgos de blanqueo de capitales sobre este tipo, digamos, de personas jurídicas y fideicomisos, asegurarnos que a través de estos resultados se prevenga el uso inadecuado e indebido de estas personas jurídicas y fundaciones para actividades ilícitas. Por otro lado, cumplir con la recomendación número 1 de Gafi y la 24 de Gafi, relacionado precisamente a los riesgos asociados a personas jurídicas creadas en el país, y cumplir con aspectos post-inspección Gafi. Eso, digamos, fue la razón por la que se hizo. Se utilizaron datos. Aquí los datos para hacer este ejercicio fueron de 2016 a 2020. Fue un ejercicio que hizo la Comisión Nacional de Contra el Blanqueo de Capitales, en la que participan las superintendencias, el Ministerio de Gobierno, la UAF, entre otros. Hubo participación del sector privado, se utilizó la metodología de evaluación de riesgo del Banco Mundial y pues se precisó a través de muestreos de personas jurídicas y fideicomisos ciertas consideraciones de riesgo para poder concluir o soportar los resultados, sustentar los resultados. El alcance o el contexto o el foco, por decirlo así, de esta evaluación de personas jurídicas y fideicomiso se separó en cuatro bloques. Uno, para apuntar al mal uso de personas jurídicas. Dos, al mal uso de fideicomisos. Tres, a todas las actividades vinculadas. Y cuatro, los elementos. Eh, y cada uno, pues definitivamente en su contexto. Algunos factores relevantes que surgieron aquí de este análisis o de este paper que salió es que todas las personas jurídicas requieren de un notario público para la incorporación del registro público. Los servicios de agentes residentes son requeridos solamente para sociedades anónimas, fundaciones de interés privado y sociedades de responsabilidad limitada. Definitivamente la estructuración de las personas jurídicas puede involucrar nacionales o extranjeros, nacionales, naturales o jurídicos. Y fíjense que ellos tomaron particularmente una muestra de 28 personas jurídicas, donde 27 de 28 estaban compuestas por personas jurídicas extranjeras y con estructuras complejas. Es decir, capas sobre capas sobre capas. Hubo un muestreo sobre 256 agentes residentes. Un 76% de esa muestra provee servicio para que una persona actúe como miembro o persona jurídica constituida, es decir, que la firma, aparte de ser agente residente, también ofrecía servicios de director apoderado o decir director nominal. También surgió aquí que no hay obligatoriedad de especificar a qué actividad se dedicarán las personas jurídicas. En ese periodo analizado se dieron constituciones, esto fue 2016-2020. ¿Cómo se constituyeron las sociedades, los vehículos jurídicos? 84 personas, sociedades anónimas,
13% fundaciones de interés privados y de ahí 1% sin fines de lucro y responsabilidad limitada. Al mes de agosto de 2021 había un total de 760.000 personas activas jurídicas y 483.000 suspendidas. Esos fueron los datos que surgieron de esta evaluación de riesgo de personas jurídicas. Y aquí entonces empiezan a hablarse cierto tipo de amenazas, ¿no? Amenazas vinculadas a asistencias legales mutuas, a reportes de operaciones sospechosas, a casos específicos, a tipologías. Y aquí nada más quizás como ayuda a memoria, la investigación de asistencias legales mutuas vinculadas con investigaciones de lavado de activos, o sea, dedicadas a investigaciones o a casos específicos de lavado de activos. Estadísticas ROS vinculadas con personas jurídicas, es decir, descartaron en el análisis las ROS, personas naturales, sino ROS, personas jurídicas. Se utilizaron estadísticas de informes de inteligencia financiera y hubo un muestreo de 11 casos. Alguien está con micrófono por ahí. Ok, gracias. Muestreo de 11 casos relacionados a lavado de activos con tipologías claramente identificadas. Fue lo que, digamos, se fue viendo. En lo que viene siendo asistencias legales mutuas y ROS, en ambas investigaciones se evidenció el lavado de activos o que involucraban a personas jurídicas panameñas. Las estadísticas de ROS, por ejemplo, un 91% de los ROS estaban sobre las personas jurídicas, perdón, las sociedades anónimas, el resto del otro 9% sobre sociedades de responsabilidad limitada y fundaciones de interés privado, 78% reportados por bancos, 12% por sectores financieros no bancarios y un 10% por sujetos obligados no financieros. Esto determina que definitivamente en el sector financiero pues se están dando mayores, digamos, señales de alerta o comportamientos inusuales con características o conclusiones de ROS, a menos a nivel de estadística. Un 48% de esos resultados de ROS operaban en el extranjero y un 40% en Panamá, el resto como en Panamá como en el extranjero. Y 117 de esos 239 ROS fueron difundidos a las autoridades competentes para investigación de lavado y de delitos relacionados. Los casos particulares que se analizaron, se establecieron criterios de selección de esas muestras, o sea, complejidad de investigación, es decir, profundidad, complejidad del caso de investigación, tipo de estructuras, tipologías, cantidades de activos, sumas monetarias investigadas. El 100% de los casos involucrados por personas jurídicas panameñas sea 6 de 11 casos vinculados a delitos precedentes de corrupción, peculado y soborno internacional. Son los casos que se seleccionaron en la muestra. O sea, fueron casos dedicados ya con investigaciones puntuales. Se evidenciaron cuentas bancarias en el sistema financiero panameño y en 8 casos en el extranjero de otras jurisdicciones. 3 de esos 11 casos involucraron a PEP panameños y 2 PEP extranjeros. Y según el Ministerio Público, la presencia de sociedades anónimas panameñas en caso del lavado de activos es predominante. Esta conclusión es cualitativa, pero es muy severa, porque esto significa que lo que se está investigando o procesando el Ministerio Público tiene un impacto importante en la sociedad panameña sobre estos casos de lavado de activos. Está diciendo que es predominante. En tipologías, pues falta de emisión de acciones de sociedades anónimas, estructuras corporativas complejas. Se siguen haciendo énfasis sobre las estructuras corporativas complejas. Uso de miembros de personas jurídicas designadas, los nominales, testaferros, entidades nacionales y extranjeras con nombres similares, o sea, para tratar de confundir respecto a la jurisdicción o el tipo de residencia o actividades reales. Falsificación de documentos, personas jurídicas constituidas como estructuras o pantallas sin actividad económica. Estas fueron las tipologías que esos casos investigados en esta evaluación reportaron. Y claro, concluyeron de que habían vulnerabilidades a nivel del marco jurídico y del mismo régimen del lado de actividad. Es decir, que nuestro régimen de Ley 23 y resoluciones para personas jurídicas y fideicomiso tenían ciertas vulnerabilidades. Por ejemplo, deficiencias en el KYC de personas jurídicas, limitaciones en supervisión de agentes residentes y acceso a la información de personas jurídicas. Claro, todo esto fue sustentando el porqué del RUF y demás, ¿no? Dificultades en acceso a la información de beneficiarios finales de personas jurídicas tiene que ver también con beneficiarios finales. Falta de acceso a información respecto a ciertas personas jurídicas. ¿Qué les puedo decir sobre este tema? Otras conclusiones. Personas jurídicas constituidas en Panamá como de alto riesgo, lo dice el estudio. Personas jurídicas en Panamá están siendo constituidas en Panamá
como de alto riesgo. También de alto riesgo, fundaciones de interés privado por el análisis de amenazas y vulnerabilidades. En el caso de responsabilidad limitada y extranjeras, riesgo medio. Yo creo que lo vemos mejor en el siguiente slide, me parece. Sí, creo que aquí lo vemos mejor. Esta fue la conclusión y la expectativa o la consideración de riesgo que le dieron a cada persona jurídica. Riesgos altos, sociedades anónimas, fundación de interés privado, fideicomiso, fíjense que era un riesgo medio alto, responsabilidad limitada y extranjera medio, y desde el punto de vista de bajo, pues el resto, incluyendo, fíjense, las sin fines de lucro. Entonces, este es otro insumo que para efectos de determinar mi perfil de riesgo, eh, yo debo considerar, así como considero pues, los cuatro sectores o actividades económicas que mencionamos en los slides anteriores, desde el punto de vista de sociedad, si mis datos, por eso los datos son importantes, el 100% son sociedades anónimas, ese factor debería ponderar mucho más alto en mi evaluación de riesgo. O usted constituido solamente por sociedades anónimas y fundación de interés privado, debería ponderar alto riesgo. No es porque lo dice Edwin Ríos de RCM, es porque la conclusión y la expectativa de este estudio es esta. O sea, aquí lo que te permite es poder integrar este insumo en tu evaluación nacional, en tu evaluación de riesgos, pero partiendo de la vista de los datos. Si aquí 50-50, si hay 30-40, o sea, es importante considerar el tema de los datos. Ahora, riesgo de clientes. Esto voy a pasarlo muy rápido porque esto es metodológicamente lo que yo utilizo o se utiliza para determinar el riesgo de cliente alto, medio, bajo. Voy a pasarlo muy rápidamente. Esto también, para efectos de ir como quien dice a las guías. Ok, las guías, las guías están basadas en riesgos. Estas guías, la Superintendencia de Bancos las emitió para sector bancario, sector fiduciario y otras actividades no bancarias, no fiduciarias. Leasing, factoring, medios de pago, entre otros. ¿Hay alguien en sonido por ahí? Dice que sí, que que cuando te estacionaste, puede que haya quedado enganchada en la ¿Hay misma, alguien con sonido por ahí? ¿Me ayudan con el audio? y al echar el carro para atrás. Pues, Edwin, Sí. por acá tenemos una pregunta ya que estás en la parte interesante de la parte de resumen. La colega María Teresa dice que la superintendencia no financiera en algunos de sus cuestionarios de autoevaluación a los diversos sectores preguntan si se cuentan con políticas para prevenir la proliferación. Sin embargo, no se han Proliferación de de armas de armas de destrucción destrucción masiva. masiva. Sin embargo, no se han emitido guías o documentos en general que aporten criterios a los sujetos no financieros como base. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para incluir esto en la evaluación de riesgo? Mira, Panamá no tiene como riesgo particularmente ni riesgo de financiamiento de terrorismo, ni riesgo, a menos evidente, lo que ha salido. Tú ves el riesgo de evaluación de financiamiento de terrorismo en Panamá resultó bajo y de proliferación de armas de destrucción masiva mucho más bajo, a menos lo que puedo recordar de análisis. Entonces yo creo que desde esta perspectiva lo que el regulador está haciendo es simplemente tomar en cuenta los datos, cumplir con una metodología internacional de obtención de datos desde el punto de vista de supervisión, para obtener estadísticas, a ver qué tanto ese sujeto obligado puede tener insumos o consideraciones sobre estos otros dos riesgos o conceptos de riesgo: financiamiento del terrorismo o proliferación de armas de destrucción masiva. La información hay que proveerla, pero ahora, ¿cómo decirte? Ponerte a documentar políticas. Yo creo que esto debe ser parte de tus políticas de conocimiento del cliente y de monitoreo. Realmente, tú cuando haces seguimiento de monitoreo transaccional o conductual, sí hay señales de alerta, sí hay comportamientos inusuales que apuntan a financiamiento del terrorismo. Por ponerte un ejemplo, y me viene el primer ejemplo muy rápido, y bueno, es para el sector bancario, quizás me estaban preguntando el sector no financiero, pero para ponerlo quizás en contexto, si yo tengo una tarjeta de débito en clave, no es lo mismo sacar dinero en calle 50 que sacar dinero en Afganistán, por ponerte un ejemplo, o en Irak, o en Irán. Entonces, las sugerencias o las señales o comportamientos de señales de alerta, tipología, como lo queramos llamar, sí establece ciertos patrones para monitorear o al menos tener en el loop, pues, consideraciones de riesgo para esto. Esa es una.
O sea, sacas en zonas de conflicto, sacas en zonas de guerra, etcétera. Pero eso es muy puntual. Por ejemplo, en el caso de sujetos no financieros, te pudiese decir un ejemplo, que yo esté en un sector de zona libre comercializando, ya sea porque estoy importando o exportando a zonas de conflicto. Eso puede ser una consideración de riesgo. Entonces, ahí tú vas calibrando, pero mi recomendación sería, partamos de consultar estas guías de señales de alerta, estas guías de tipologías. Creo que la UAF ha emitido señales de alertas para los diferentes sectores, por tipo de sector, y de ahí hay algunas que son muy puntuales sobre financiamiento del terrorismo. Ese es un caso puntual, por ejemplo, comercializar con jurisdicciones o con países en zonas de conflicto o con alta evidencia en temas de financiamiento de proliferación de armas de destrucción masivas o que manejen, digamos, cierto tipo de armamentos de proliferación de destrucción masiva. Pero al menos eso sería el paso básico que yo pudiese recomendar para atender esta expectativa, que sería entonces consultar esas señales de alerta e integrar dentro de mi programa de cumplimiento desde el punto de vista de due diligence y de monitoreo conductual y o transaccional este tipo de, digamos, de comportamientos. Al menos sería mi recomendación muy preliminar. Claro, ya cuando uno precisa en el sector, pudiese, como quien dice, ampliar el entendimiento, ¿no? Si tu cartera de clientes o tú estás importando, tu proveedor fabricante está en zonas de conflicto, entonces, claro, eso va a tener una connotación mucho más significativa que tener solamente un proveedor y el resto de proveedores, el 80% del resto de tus proveedores estén en otras jurisdicciones. O de tus clientes donde tú distribuyas estén en otro tipo de jurisdicciones relacionadas a este tipo, digamos, de riesgo. O sea, al menos esta sería mi primera sugerencia. Regresando a las guías de enfoque basado en riesgos, estas guías particularmente te hablan de un modelo y de procesos. Ojo que la Superintendencia de Bancos, bancos y fiduciarias principalmente, está haciendo recomendaciones ya puntuales con base a ciertos requisitos o recomendaciones que están en la sección modelo y en la sección proceso. Porque ahí en estas secciones es donde te habla del tema de las ponderaciones, de ponderar los diferentes factores o familias, y esto es parte de las recomendaciones que están haciendo los bancos y fiduciarias. Entonces, esto es un tema que es importante poder sustentar con datos y sustentar con análisis realmente basados en datos. Entonces hicimos un resumen, creo que fue el mismo año 2019, lo hicimos para banco y fiduciaria, que eran, digamos, los dos sectores más críticos. Recientemente, creo que pudo haber sido, ¿qué? 2023, 2024, la Superintendencia de Sujetos No Financieros emitió una guía muy similar, bastante parecida, porque incluye los principios, el modelo y el proceso, para las firmas de abogados, agentes residentes, pero totalmente tropicalizable o aplicable para el resto de los sectores no financieros. En la parte del proceso, vamos a saltarnos un poco la parte del diseño. La parte del proceso, tenemos que partir principalmente de analizar el contexto. Yo soy una empresa dedicada a esto, opero en estos países, o sea, dar información de contexto que ayuden a sustentar y a defender el perfil de riesgo o las conclusiones del perfil de riesgo. Esto no debería ser incongruente, no debería jugar en contra. La definición del contexto debe ser plantear transparentemente lo que me dedico, lo que soy, lo que hago como empresa, que cubre mi evaluación de riesgos. Posiblemente mi contexto diga, mira, me voy a enfocar principalmente en las capitales porque el riesgo en Panamá de financiamiento del terrorismo y de proliferación de armas de destrucción masiva es bajo, sobre todo tomando en cuenta que mi cartera de clientes es 100% local. Ya, ese es el contexto que tú estás definiendo. Porque ahí entonces el tema de riesgo inherente pasa sistemáticamente por un proceso de identificación, análisis, evaluación y un plan de tratamiento. Entonces, dentro de cada una de estas fases, hay recomendaciones en las guías que ya los organismos de supervisión, los regulares, están diciendo, mira, no te pongo como un incumplimiento, pero una recomendación. Y lo bonito de esto es que la recomendación hay que darle igual aplicación a un incumplimiento. Entonces, ¿cómo se integra todo eso? O sea, fíjense las diferentes variables con las que vamos a armar esta ecuación. Y aquí es donde yo digo que sería de muy buena ayuda y de gran ayuda que los organismos de supervisión se pongan de acuerdo, o al menos de manera individual se pongan de acuerdo,
para poder definir el marco por medio del cual evaluar a los sujetos obligados financieros y no financieros de manera consistente. Si yo voy a una firma de abogados A y pido la evaluación de riesgo, me van a entregar una. Si voy a una B, me entregan, o sea, me van a entregar la A pintada de verde, y si voy a una firma de abogados B, me van a pintar la B pintada de azul, con modelos totalmente diferentes, totalmente, digamos, a criterios particulares. Y lo mismo pasa con fiduciaria, lo mismo pasa con bancos. Yo he visto en temas, por ejemplo, de bancos y fiduciarias, modelos que están enfocados solamente en la parte negativa. Transacciones a países de riesgo. No, pero tú en tu universo de operaciones, de clientes, productos, servicios, tienes cosas muy buenas, cosas que no son disparadores. Todo eso tiene que ser considerado en tu evaluación de riesgo porque ese es tu universo. Tienes que considerar lo bueno, lo malo, lo feo de tu organización, de tus actividades, de tus clientes, productos, servicios y canales, para que sobre ellos contrapesen, o sea, hagan contrapeso, se ponderen entre ellos para efectos de poder tener una evaluación de riesgos sustentable y basada en datos. Entonces, ¿cómo integramos todo esto? La evaluación nacional de riesgo de personas jurídicas, de clientes con las guías. Igual, vamos a partir del mismo modelo. Riesgo, sistema de control interno, programa de cumplimiento, evaluación independiente. Estas son las referencias normativas que al menos debiesen sustentar nuestro perfil de riesgo institucional. Recomendación 1 del GAFI, recomendación número 24 del GAFI, referencia de transparencia, beneficiario final de personas jurídicas. Si somos un banco, acuerdo 8-2010 de riesgo integral, e inclusive 11-2018 de riesgo operativo, ley 23 con sus modificaciones, ley 70, ley 254, ley 21 también modifica. Decreto Ejecutivo 35, que lo mencionó la colega. Acuerdos regulatorios emitidos por cada organismo de supervisión que reglamenta la ley 23, ya sea por sujeto obligado financiero o no financiero. Las guías de enfoque basado en riesgos emitidas por la superintendencia particular, las que hayan emitido, ya sea las de bancos y las de sujetos no financieros. Tomar en cuenta la evaluación de riesgos de blanqueo de capitales del año 2017 y la de 2022. Tomar en cuenta modelos internacionales que puedan apoyar, por ejemplo, RM de COSO. Fíjense que esta guía, el slide anterior que les mostré, donde está la fase de proceso, diseño, contexto, eso es prácticamente el estándar australiano ASNZ de Australia y Nueva Zelanda. Tomar la BSA, tomar los índices de Basilea, o sea, el índice de Basilea, el ranking mundial, la última actualización del tema de los países y demás, al menos 24, 25, hasta la última actualización. Creo que para un banco y una fiduciaria hicimos una evaluación de riesgos y la última actualización que utilizamos fue la de octubre 2024 en ese momento, porque había que hacerlo para enero, el ejercicio del cierre de diciembre para presentar en enero. Lista de países bajo control por la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo listado por Gafi. Y si quiero incluir otras listas de jurisdicciones, paraísos fiscales o demás, puedo considerarlas. O sea, generalmente no parte de Gafi porque realmente todo esto es hilo conductor con Gafi. Pero esto no quita que yo también quiera incorporar dentro de mi ecuación temas temas de transparencia internacional, temas de paraísos fiscales o países no cooperadores desde el punto de vista fiscal. Se puede incluir. Ahora, esta es la fotografía de cómo sistemáticamente, de izquierda a derecha, yo debería correr mi modelo de riesgo. Partir de mi familia o factores y subfactores, clientes, productos, servicios, de análisis basado en datos de mis subfactores, y con eso entonces establecer mis modelos de riesgo que me permitan, digamos, de manera sistemática, uniforme, identificar y analizar el riesgo inherente, evaluar los controles, hacer un análisis de brecha o de gaps, planes de tratamiento y sobre esto entonces definir mi perfil de riesgo inherente y mi perfil de riesgo residual. Esto se lo pongo como ejemplo abajo. Tú vas a definir tus clientes, tus productos, la ponderación que debe ser matemáticamente sustentable, el término que se le da, cómo ponderan entre ellas, cómo cuantifican entre ellas para determinar mi perfil de riesgo inherente. Alto, medio o hasta abajo. Y de ahí el mismo ejercicio comparativo, una vez pasando por la sección azul de controles y análisis de brecha, para llegar entonces al riesgo residual. Entonces, comparativos, riesgo inherente, riesgo residual. Si queremos hacer un poquito más complicado o más
o sea, con mayor uso de datos, integramos entonces, así mismo modelo que está acá atrás, integramos entonces otros aspectos. La cantidad de subfactores que tengas por cada factor o familia, el peso por cada factor y la ponderación de riesgo por cada factor. Esto es ya un poquito más complicado, más complejo, pero es cuando ya también estás mucho mejor apoyado en datos. Y fíjense por qué les digo el tema de datos. Independientemente del sujeto obligado, o sea, mi familia o factor va a ser clientes. Yo puedo tener estos 7, puedo tener 10, puedo resumirlo simplemente en persona natural, pero los datos y las guías te van a decir, sustenta tus datos con base a pues, valores relativos y valores absolutos. Que es donde digo que los datos son predominantes y este es el primer punto para, como quien dice, cuestionar una metodología de riesgo, un perfil de riesgo. ¿Cómo está esto? Si yo tengo 1.000 clientes, esos 1.000 clientes yo debería distribuirlos del 1 al 7, ¿cómo están? Esos 1.000 clientes se distribuyen del 1 al 7 segmentados de esta forma. Igual en el caso de clientes por nivel de riesgo. ¿Cuántos clientes persona natural tengo por nivel de riesgo? Alto, medio, bajo. Persona jurídica, alto, medio, bajo. Todos estos son datos que debiésemos generar de la base de datos o de un área de BI para poder completar la sección de familia o de clientes. Un producto y servicio es exactamente lo mismo, solamente que aquí se integra otro contexto adicional, otro tipo de valor. Aquí entramos entonces con el valor ya relativo, porcentual. Y importante, los clientes, vamos a ponerlo año fiscal, cierra en diciembre. Los clientes yo los defino al 31 de diciembre o a la fecha corte. Los clientes, esos son los clientes que yo tengo una fecha corte, a la fecha corte del ejercicio. Los productos y servicios ya entran, tienen otra ecuación. No, perdón, los productos y servicios también, los que tengo a la fecha, enumerados, y esto en valor absoluto, pero también en valor relativo porque tienen un monto de facturación, un monto de comercialización. Eso es un aspecto que ya las guías de enfoque basado en riesgo te piden documentar con base, tiene que estar basado en datos. Esto también al 31 de diciembre. La parte de transacciones ya es diferente. Si yo hago este ejercicio anualmente, yo debería entonces considerar mi corte transacciones, ya sea por canales o por transacciones propiamente, realizados entre enero a diciembre. Es como si fuera precisamente un estado de resultados. Para efectos de estado de situación financiera, lo vería desde el punto de vista de clientes, productos y servicios, estado de resultados, canales y transacciones, lo que está dentro de un periodo. Y esto, si nos queremos poner, digamos, bien al detalle del centavo, debería conciliar con un estado financiero. Porque en estado financiero tú vas a decir, bueno, ¿cuántos fueron tus ventas, tus ingresos? A la fecha corte de tal periodo fueron tantos. Eso debería conciliar. Ahora, dependiendo también de la tecnología que tengas, los sistemas que tengas y la inteligencia de datos que tengas, eh, pudiese ser, digamos, utilizado a favor o pudiese ser utilizado en contra en caso de que no pueda ser sustentable. En el caso de los datos, de los canales de transacciones, también hay que considerar el valor relativo del monto. Es decir, cuántas transacciones se dieron por tipo de producto o servicio, 5.000, 10.000, 15.000, cómo se distribuyen para determinar, bueno, cuál es el canal o la transacción que mayormente predomina en mi distribución sobre el 100%, y cuánto representa también el monto. Aquí también evalúa el monto, porque puede ser que tengas un canal o transacción cuyo valor absoluto o relativo sea muy bajo, pero de alto monto. El 80% de las transacciones se dan en ese canal. Entonces, ahí tienes que considerar el valor relativo del monto. Y en el caso de ubicación geográfica, separamos. Clientes van a ser los mismos 1.000 clientes que analizaste en la primera, pero en países de alto, medio y bajo riesgo, cómo se distribuye la cartera, y también clientes con operaciones en países de alto riesgo. Entonces, esta segunda variable la segmentamos también como si fuera un estado financiero de estado de resultados. De tal fecha a tal fecha, porque estamos hablando de operaciones. Entonces, por eso les digo, esto tiene que estar basado en datos. Para hacerlo bien, debe estar basado en datos, porque esto es lo que realmente te va a decir, mira, vamos a hablar misa, pero si mi cartera de clientes es 90% local, yo tengo mucho más control sobre eso. O si mis operaciones son 100% locales, no va a ser igual riesgo que si tuviese el 80% de operaciones internacionales o fuera del país. Nosotros añadimos otra familia, que es la de gobierno corporativo,
o la de gobierno de prevención, que son ciertas actividades, pueden ser 10, 11, las de nosotros son 24, para ponernos en contexto, pero cubrimos como quien dice el detalle y la evaluación es muy exhaustiva para apoyar los datos que estamos en las otras familias. Entonces aquí lo cierto es que debemos necesariamente considerar de izquierda a derecha estos parámetros para asegurarnos que esté mitigando. Este es un efecto represa donde yo tengo un riesgo inherente, vamos a poner en 9, establezco controles, baja a 4, establezco planes de tratamiento, bajo a 2. Y allá ando yo digo, mira, se movió lo suficiente, acepto el riesgo o quiero seguir bajando. Esto ya dependiendo de la metodología de probabilidad de impacto que pueda tener. Y esto es un ejemplo de cómo debería o podría quedar un perfil de riesgo. Perfil de riesgo medio, donde el principal factor está ponderable está en gobierno corporativo, por alguna razón, y mi riesgo residual. Hubo mitigación. En todos hubo mitigación. Quizás ubicación geográfica porque no había mucho que mover, porque ya estaba en riesgo, inherentemente ya estaba en riesgo bajo. Pero ya pude mitigar de zona amarilla medio a zona verde bajo. Ok. Integrando el tema del perfil de riesgo. Y esto generalmente, instituciones financieras, son expectativas digamos, preguntas. Hay alguien en el micrófono, nada más en el micrófono. Esto son preguntas que... hola, hay alguien en el micrófono. Que es para ver hacia dónde se direcciona o cuál es la tendencia de tu perfil de riesgo. Tú puedes decir, mira, yo tengo un perfil de riesgo bajo. Ajá, pero ese bajo es con tendencia a la alta o con un direccionamiento hacia la alta o hacia la baja. Y hemos hecho ya ejercicios a requerimiento, digamos, de entidades, llámese corresponsales, donde te dice, ok, ¿cómo se está direccionando? ¿Cuál es la tendencia de tu perfil de riesgo? O sea, puedes que esté en un riesgo medio, pero ese riesgo medio está para subir o está para bajar. Y tú puedes empezar a listar variables, pero esas variables tienen que ser comparadas. Entonces, generalmente yo un primer ejercicio no voy a tener suficiente dato de insumo, posiblemente sí, posiblemente no, pero debe ser comparativo, porque ahí entonces yo digo, con base a mi periodo anterior, a diciembre de 2024, y ahora que voy a hacer el ejercicio corte de diciembre de 2025, mi tendencia de riesgo es creciente, es estable o es decreciente. Y esto lo hago entonces utilizando, mira, mi cantidad de clientes, subí o bajé de clientes. Tengo más clientes de alto riesgo, menos clientes de alto riesgo. En relación de clientes, alto riesgo versus total. Tengo 10 tantos clientes sobre el total de mi cartera. Igual, cantidad de clientes PEP, cantidad de transferencias internacionales entrantes, salientes, cantidad de efectivo que se maneje, clientes en países de alto riesgo, cómo se ponderan los clientes de países de alto riesgo sobre mi total de mi cartera de clientes, sociedades, como quiera manejarlo, en cantidad de herramientas de cumplimientos, invertí mayormente en tecnología o en herramientas o actualicé mis reglas de monitoreo. ¿Cuántas alertas gestioné durante el año? Gestioné 2.000 y de repente este año 2025, 5.000, la tendencia va a ser hacia arriba. Uno, o calibré, tengo un mejor sistema de monitoreo, calibré y este año en mes de 2.000 tengo 1.000. Ah, mira, la tendencia es decreciente. Cantidad de errores presentados, si es más a la menos. Y así sucesivamente uno va, como quien dice, direccionando o generando insumo para poder direccionar el perfil de riesgo. Ahora, lo que les decía, estas son notas de cómo relacionar cuando tienes tu perfil de riesgo inherente y residual con el riesgo de cliente. Esto es propiamente con el riesgo de cliente. Ok, déjame analizar la cartera de cliente y segmentación por subfactor. Persona natural, persona jurídica, ya tomo en cuenta la evaluación de riesgo de personas jurídicas particularmente. Perdón. ¿Cómo está mi distribución de nivel de riesgo de clientes? Si el 90% de mis clientes son de riesgo bajo, eso es un insumo de alto valor para soportar o sustentar porque mi perfil de riesgo debería ir hacia la baja. Porque tengo clientes, una distribución sobre mi total de clientes de un 90% de clientes de riesgo bajo. Si fuera lo contrario, tuviese un 50% de clientes de riesgo alto, ya eso es otra historia. ¿Qué cantidad, cómo se concentra la cantidad de PEP sobre el total de la cartera? La concentración de actividades de mayor riesgo. Zona libre, bienes raíces, construcción, abogados, sobre el total de la cartera. Fíjense que aquí ya estamos incorporando. Yo digo, mira, de mis actividades listadas por la Evaluación Nacional del Riesgo, mis clientes de zona libre son un 3%, o del sector construcción 2%, 3%. O sea, hay suficiente sustento para acompañar el perfil de riesgo hacia la baja. Es decir,
no me va a afectar, no me va a considerar o impactar mi perfil de riesgo. Pero si mi 80% de clientes están en zona libre, ya eso es otra historia. Distribución y concentración por tipo de personas jurídicas sobre la cartera, sociedades anónimas, fundaciones de interés privado, sociedad limitada, y esto pues haciendo hilo conductor con lo que les comenté de la evaluación de riesgo de personas jurídicas. Paradores de riesgo de clientes, o sea, a qué clientes yo les establezco la regla de disparador de riesgo alto, total de alertas versus universo de transacciones, estadísticas por tipo de regla alerta, alerta bajo ROS de examen especial, perdón, bajo conclusión de examen especial más ROS. Tengo 2000 alertas, de esas 2000 alertas, 5 fueron ROS. O sea, ¿cuánto representa eso porcentualmente? ¿Tiene un impacto o no tiene un impacto? Operaciones, transacciones en países de riesgo, ¿cómo está la segmentación? 5% de mis operaciones están en países de alto riesgo. ¿Mueve o no mueve la aguja? Operaciones, transacciones en países de jurisdicciones de alto riesgo con deficiencias estratégicas GAFI. Esto sí mueve la aguja definitivamente. Operaciones, transacciones de PEP o clientes de alto riesgo, jurisdicciones de alto riesgo. Clientes sancionados internamente, los que yo sanciono por listas internas o por listas de vigilancia, a las que les apliqué sanciones internas, no les bloqueé la cuenta, pero ya tengo el ojo puesto. Cantidad o volumen de ROS emitidos sobre ROS de clientes de alto riesgo. O sea, si tengo 50 ROS al año, de esos 50 ROS, ¿cuántos eran clientes de alto riesgo? Estadísticas sobre investigaciones de requerimientos corresponsales, qué tanto volumen y de ahí cuántas coincidencias hubo sobre clientes míos. Eh, y esto puede ser autoridades también, oficios, solicitudes. Cantidad de hallazgos de auditoría interna, externa, regulatoria, esto también tiene un impacto, pero cuando lo vemos desde el punto de vista de due diligence de clientes. Y podemos meter otras consideraciones. Esto, como digo, para que puedan tener maniobrabilidad sobre consideraciones para vincular o amarrar o integrar tu perfil de riesgo con el riesgo del cliente. Y esto generalmente tú lo haces a través de notas y conclusiones que van del contexto de la metodología al cierre del informe de evaluación de riesgo. Así que nada, con eso les dejo mis datos de contacto, pueden escanearlos, pueden tomarle foto y nada, ponernos a disposición, Luis Carlos. Quedo entonces abierto a preguntas, si hay. Gracias, Edwin, por tu presentación. Ahora abrimos el espacio para las preguntas del público. Por acá tengo una pregunta. ¿Qué errores comunes se observan en la construcción del perfil institucional y cómo pueden evitarse? Número uno, la falta de una metodología que cumpla con los requisitos de familias, clientes, productos, servicios, canales. Yo he visto evaluaciones de riesgo que hablan de evaluar el proceso de vida y diligencia, evaluar el proceso de monitoreo y no tienen nada que ver con las familias de clientes, productos, servicios. Eso es riesgo operativo. Muchas veces en traducción, muchas veces aplicas un modelo de riesgo operativo, que es lo que se hace en el quinto componente que nosotros vimos, la quinta familia, que es gobierno, y esa es tu evaluación. El otro error que estamos viendo es el tema de los datos, que no tenga un sustento o que no sea respaldado con datos. El otro tema es lo que le decía de las mitigaciones. Utilizar modelos de probabilidad por impacto que sean tan, digamos, escalonados o ampliamente escalonados que no permitan visualizar la mitigación. Estoy en riesgo residual, riesgo inherente medio, pero con todos mis controles y demás sigo medio, pero bajo un punto o 2 puntos en el mapa de calor, pero sigue estando riesgo medio. Em, Errores como no poder sustentarlo. O sea, creo que hay que saber defender la evaluación de riesgo y saber utilizarla y vincularla al programa de cumplimiento. Entonces creo que, digamos, de una manera muy rápida, esa sería, digamos, mi sugerencia o mi respuesta al respecto, Luis. ¿Estás en mute? Gracias, Edwin. La otra pregunta, para el sector no financiero, ¿cuál considerarías que sería el primer paso práctico para empezar a construir su riesgo, considerando que no tienen la experiencia ni herramientas definidas dentro de su evolución de madurez de riesgo?
Sí, mira, esta pregunta es clave y te lo digo porque el sector no financiero propiamente, porque puede haber sector financiero que tampoco tenga experiencias en modelos de riesgo. Quizás los bancos fiduciarias tengan más experiencia, pero si lo traemos al contexto del sector no financiero, donde apenas se está estableciendo una figura enlace, y esa figura de enlace permite ser cualquier persona dentro de la compañía, no necesariamente una persona 100% dedicada a cumplimiento, puede ser una persona de contabilidad que realice funciones de enlace, eh, pero no necesariamente va a tener conocimiento o experiencias en el tema de riesgos. Y el tema de riesgo, le digo, si uno, como asesor de riesgo, como experto de riesgo, a veces es complejo, se comprende, se precisa de que las personas que no tienen conocimiento en riesgo, esto es un dolor de cabeza. Y aquí es donde pueden venir los primeros errores. Vamos a llamarle errores o las primeras complicaciones, que no le dan un presupuesto a esa unidad de enlace o a ese departamento de cumplimiento para cumplir con esa regulación, con ese requerimiento. La persona haga su mejor esfuerzo, y digo su mejor esfuerzo porque zapatero su zapato, la persona no gestiona riesgo, no es gestor de riesgo, no tiene conocimiento de metodología. Y si participaste en el curso de hoy y ves que, bueno, la metodología de izquierda a derecha, ajá, pero ¿cómo se mastica? Cuando empiezas a analizar esto, ¿cómo se mastica esto? Yo te puedo pasar un modelo de riesgo de RCM y se lo entrego a un banco y posiblemente el banco se asuste. Hey, ¿cómo yo mastico esto? ¿Cómo yo la parte de gobierno la completo? Claro, porque tienes que ponerte también un sombrero de valor independiente para recorrer toda la parte de riesgo operativo del quinto componente. Entonces, sí, yo creo que lo primero es la capacitación, entender los modelos de riesgos, adaptar el modelo de riesgo a tu tamaño y complejidad del negocio. Mira, yo he visto casos que quizás es otro error de inversiones en modelos de riesgo sumamente complejos cuando la actividad tiene solamente un producto o un servicio. Y fue porque el consultor en ese momento le vendió un carro último modelo cuando tú simplemente necesitabas un carro. Entonces, ese tipo de cosas también precisemos a lo que es el tamaño, volumen y riesgo de mi actividad. O sea, si yo vendo carros solamente, yo soy una agencia de auto y vendo carros solamente, y mis servicios, no doy mantenimiento, doy esto, hey, tengo dos, tres productos y servicios. O sea, no tengo que hacer un modelo de riesgo extremadamente complicado. Tu 90% de tus subfactores de productos y servicios, 90% es venta de auto. El otro 10% es, bueno, mantenimiento. Y eso tú lo puedes ver con los ingresos, con los datos de ingresos o de facturación. Entonces, mi primera recomendación sobre esto no financiero es capacitarse, prepararse, pero también adoptar modelos sencillos que cumplan con clientes, productos, servicios, canales sencillos, pero que realmente puedan ser sustentables igual con datos. Y bueno, si requieren presupuestos por parte de su junta directiva, solicitarlos, porque esa es la forma también que te puedan asesorar, pero que te asesoren prudentemente, porque ese documento te queda a ti cuando viene el regulador o viene el auditor interno o el externo. Oye, este modelo de riesgo, no, déjame llamar al consultor porque yo no lo manejo. Entonces, le creas es un problema a la persona de enlace que está haciendo su mejor esfuerzo para sacar adelante la función de cumplimiento más las otras tareas que tiene dentro de la organización. Excelente. Bueno, cada otra pregunta, bueno, me comentan si nos vas a poder compartir la presentación. Sí, me pueden Eh, mandar un correo, un correo. ok. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Hemos llegado a la hora tope. Gracias por acompañarnos en el webinar de hoy. Agradecemos al doctor Edwin Ríos por su excelente presentación y a todos ustedes por la participación activa que han tenido en estas capacitaciones. Recuerden, no se pierdan el Congreso Internacional de Oficiales de Cumplimiento Basocupa que tenemos este mes a celebrarse en el Megapolis Convention Center este 23 y 24 de octubre en la ciudad de Panamá. Esto es un evento clave para todos nosotros para fortalecer nuestras capacidades profesionales. Más información en el site congresoasocupa.com. Nos vemos en el próximo evento y que pasen excelente día. Gracias, saludos.